¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Esos mensajes que Puigdemont envió ayer a su exconsejero, por cierto, de Esquerra Republicana, Toni Comín, revelados y difundidos esta mañana por un scoop extraordinario, una primicia enorme desde el punto de vista periodístico del programa de La Rosa en Telecinco, evidencian la estrategia mentirosa, manipuladora y de acreditado trilero de este Carlos Puigdemont, que en privado sostiene una cosa, pero en público sostiene la contraria. Cualidad, por cierto, nada ejemplar que comparten otros dirigentes del independentismo. En sus comentarios, Toni Comín, captados por una cámara de Telecinco, en esos comentarios a Toni Comín, por ejemplo, Puigdemont admite el final de los días de la Cataluña republicana. Está admitiendo el final del proceso separatista. Reconoce el triunfo de la Moncloa, o sea, el triunfo de la aplicación del artículo 155. Y dice que todo se ha acabado. Asume también que ha sido sacrificado por los suyos, que su aventura ha caducado y que le toca dedicar el resto de su vida a proteger su reputación y, en definitiva, a defenderse de la acción de la justicia. En fin, eso piensa y dice en privado Puigdemont, pero en público insistía horas después en que es el único candidato a la presidencia de la Generalitat y que no hay alternativa a él o el caos. En fin, quien ha hecho del absurdo, de la impostura permanente, la razón de su existencia y estrategia políticas, puede afirmar sin sonrojarse ni avergonzarse una cosa y su contraria, ya sea en público o sea en privado. Es esquizofrénico todo esto. Pero en fin, es probable que muchos de los suyos estén hartos de todo esto. Y sobre todo en Esquerra Republicana de Cataluña. Quizá por eso cabe preguntarse si esta pillada periodística a Toni Comín, diputado electo de Esquerra, repito, fue más bien consentida y no tanto robada, que a pesar de la presencia de cámaras a tutiplén en su cogote, el exconseller se recreó leyendo los mensajes que le había enviado Puigdemont sin hacer ningún movimiento para ocultar la pantalla de la curiosidad de quienes le estaban rodeando en esa sala. La hipótesis además estaría abonada por las declaraciones del portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardá, a quien precisamente alude en uno de los mensajes el propio Puigdemont. Si hay que sacrificar a alguien, o sea, a Puigdemont, se le sacrifica i punto. Venia a decir, o dijo, Joan Tardá, escuchen. Els ciutadans entenen les dificultats del nostre projecte. De fet, els nostres ciutadans, nosaltres, ens sentim els David de la història. Vol dir que si és imprescindible tenir govern, si cal sacrificar el president Puigdemont, l'haurem de sacrificar. Pues así lo dijo Tardá. Y parece que en eso están, por más que hoy, esta misma tarde, el señor Puigdemont haya vuelto a decir en público que como humano que es también tiene momentos de duda para justificar lo de ayer, pero que él quiere y va a seguir adelante con su desafío a pesar de lo que escribió en esos comentarios en su teléfono. En fin, de todas formas, el final de su escapada tiene los días contados. O le echan los suyos, o se va él por su propio pie, o lo va a hacer el Tribunal Supremo antes de marzo, inhabilitándole para ejercer como diputado en el Parlamento o lo que sea. Sobre esto vamos a plantear esta noche precisamente la pregunta de nuestro barómetro. Lucía Núñez, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues la pregunta de hoy va en relación a esos mensajes entre Toni Comín y Carles Puigdemont. Y la pregunta es la siguiente. ¿Debe Puigdemont renunciar a ser investido tras la revelación de esos mensajes? Si cree que sí, debe de marcar el 905-855-001. Y si por el contrario cree que no debería renunciar a ser investido, debe de llamar al 905-855-002. Como todas las noches, esperamos sus llamadas, sus mensajes, pero también sus comentarios en nuestra página de Twitter. Y recuerde, siempre tiene que ir seguido del hashtag del programa, y al ser hoy 31 de enero, el hashtag es #elcascabel31e. Más cosas. Hablaremos con alguien que nos va a comentar la personalidad de Puigdemont a través de esos mensajes, de esos comentarios y también de sus palabras ayer en un vídeo en el que se le veía preocupado, indignado, no sé si muy alicaído, pero evidentemente había cambiado su aspecto de los últimos días. Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, en nuestro plató se va a sentar la psicóloga Irene López Asor. Con ella vamos a analizar los estados de ánimo que se desprenden de esos mensajes de WhatsApp de Carles Puigdemont. Hemos seleccionado los más importantes de lo que ya se ha convertido en la noticia de los últimos meses. Y con ella, con nuestra psicóloga, vamos a analizar, a descubrir cuáles son esas emociones que hay detrás de las misivas. Lo que no se ve. ¿Está Puigdemont triste, decepcionado? ¿Se siente traicionado? No se muevan porque se lo contamos y descubrimos en solo unos minutos. Y estos que ahora les adelantamos son otros temas que también abordaremos hoy en el Cascabel. Vean ustedes. ¿Le queda menos de un año para jubilarse?
Pues sepa que la diferencia entre terminar su vida laboral el 31 de diciembre de 2018 o el 1 de enero de 2019 puede costarle de media 75 euros al año. En unos minutos, Carlos Cuesta le da todas las claves. Y ahora vamos con lo que el día nos ha dejado, con las claves del día que pasan inevitablemente José Luis Pérez por esos mensajes, esos comentarios de Puigdemont diciendo en privado lo que no se atreve a afirmar en público. Qué mentirosos son, qué mentirosos. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. Sí, mensajes que ha revelado el programa de Ana Rosa. De hecho, yo te diré que yo creo que es la primera persona que he visto yo esta mañana ha sido Ana Rosa. Y lo primero que me ha dicho, nada más verla, es... creo que hoy vamos a dar una de las mejores exclusivas que he dado en el programa. Y mira que lleva años de carrera Ana Rosa Quintana y lleva exclusivas contadas. Bueno, efectivamente así ha sido, porque se han visto esos mensajes privados, es verdad, privados de Puigdemont, que fue uno de sus consejeros, el consejero Comín, que estaba en ese acto del que hablábamos anoche, aquí en el programa en Lovaina, organizado por un partido de ultraderecha flamenco. Puigdemont les dio plantón, pero estuvo sin estar presente, vaya que sí estuvo con esos mensajes. Bueno, la propia Ana Rosa Quintana ha charlado esta tarde con Expósito en la tarde de COPE y ha explicado cómo efectivamente uno de sus reporteros grabó esas imágenes, grabó el momento en el que Comín leía los mensajes que le estaba enviando Puigdemont y también cómo poco a poco le iba cambiando el rostro, cada vez más demudado de ver lo que estaba escribiéndole el expresidente, ahora fugado en la justicia. Y llega un momento en el que a Comín, al exconsejero, alguien, uno de los guardaespaldas, le avisa: ten cuidado porque parece que te pueden estar grabando el móvil. En ese momento, Comín, el exconsejero, abandona esa sala por un momento, vuelve y ya no vuelve a utilizar el teléfono móvil. Estas son las explicaciones de Ana Rosa Quintana hoy con Expósito en la tarde de COPE. Alguien le manda un mensaje de dentro de la sala, Comín se levanta, se marcha al backstage y luego vuelve, ya se mete el teléfono en el bolsillo y no lo vuelve a sacar. Les habían pillado. Entonces algún guardaespaldas le dice, claro, oye, ten cuidado con el móvil. Claro, los chicos sí que se dan cuenta de que Comín está mirando tranquilamente y que esos mensajes los iba reenviando a otra red. Y me cuenta Luis que a una mujer. Luis es el redactor que, por cierto, lleva tres... Eso es. ¿Quién es Lafemme? Lleva 3 meses Luis, el redactor. Bueno, veremos si se conoce, si se puede llegar a conocer, porque lo que sí que evidentemente doy fe es que hasta que no han tenido la certeza absoluta en el programa de Ana Rosa de que el emisor de esos mensajes era Puigdemont, no se ha emitido ni uno solo de esos mensajes. El receptor, de hecho, no ha tardado apenas un par de horas, 3, en confirmar que efectivamente esa era una conversación que estaba manteniendo con Puigdemont, y lo ha hecho a través de este tuit. Toni Comín, el exconsejero, dice: la revelación de secretos, es decir, obtener subrepticiamente las conversaciones de terceros, dice que es delito en España y también en Bélgica, y es que merecedor de las pertinentes acciones legales. Tiene su aquel que uno de los miembros de ese posible delito de rebelión, que además está saltando la legalidad, recurra ahora precisamente al amparo de esa legalidad que se está saltando, y además a sabiendas. Bueno, dice aparte de que cualquier mensaje sacado de contexto pierde su significado. Lo cierto es que el contexto, que era lo que contábamos también esta mañana, perjudica en los argumentos del propio Comín, porque el contexto lo que dice es que prácticamente al mismo tiempo que estaba recibiendo ese mensaje de Puigdemont en el que dice esto se ha acabado, prácticamente al mismo tiempo Puigdemont estaba haciendo público un mensaje en el que decía exactamente lo contrario. Bueno, apuntaba la posible interposición de algún tipo de recurso legal, de algún tipo de demanda. Su abogado, Gonzalo Boye, lo confirmaba de viva voz poco después. Hay dos cosas, una quien ha divulgado la noticia y otra quien la ha obtenido. Son dos situaciones distintas. Hay una situación que se produce en Bélgica y otra que se produce en España, ¿no? Por lo tanto, las dos jurisdicciones entenderán de la parte que les corresponda, ¿no? Por tanto, ¿la querella la presentarán tanto en Bruselas como en Madrid? Así es. Bueno, pueden perder todo el dinero y el tiempo que quieran, porque la jurisprudencia en este tipo de casos es clara. Si la información es veraz
y los dos autores lo han reconocido, y si es de interés general, cosa que es de pura obviedad, entonces prevalece siempre, lo dice la jurisprudencia, el derecho a la información. Y a todo esto que dicen los mensajes, los famosos mensajes, pues yo creo que este es el más revelador mensaje que envía Puigdemont a Toni Comín, el que fue ex consejero del gobierno catalán. Supongo, esta es la frase, supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Esto evidentemente es el proceso de independencia. Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí. Vosotros seréis consellers, espero y deseo, pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardá. Insisto, eso creo que es el más significativo de un buen número de mensajes en el que, entre otras cosas, también dice más adelante Puigdemont: a partir de ahora voy a dedicar mi vida a tratar de salvar mi prestigio y a defenderme, porque esto se ha acabado, ha caducado. Pues hombre, yo creo que sí, que efectivamente tiene los días contados desde el punto de vista político. Y además, si no fuera así, de motu propio, o los suyos que se lo llevarán por delante, ahí está el Supremo, que ya ha advertido hoy que en cuanto haga público el auto de procesamiento, y va a ser antes en marzo, como más tardar, queda inhabilitado. O sea, no va a ser ni diputado siquiera. No solo él, no solo él. Vamos a ver un titular, por ejemplo, del diario El Mundo, en el que ya le pone fecha a esa posible suspensión como diputado. El Tribunal Supremo puede suspender a Puigdemont como diputado en un plazo de 2 meses. Hay otro titular parecido también de El Diario El País que podemos ver a continuación. El Supremo prevé inhabilitar a la cúpula del proceso en marzo, antes del juicio. ¿Y por qué en marzo? ¿Por qué en 2 meses? Porque fuentes judiciales nos confirman que efectivamente ese es el plazo, unos 2 meses, en el que el juez Pablo Llarena del Supremo puede tener ya terminada la instrucción de este caso. Todo apunta, porque lo ha dejado muy claro en sus autos previos, que les va a procesar por un presunto delito de rebelión, que es un delito grave. Eso supondrá de inmediato la admisión a trámite por parte de la Sala Penal del Supremo, y una vez que efectivamente sea admitido a trámite, la ley de enjuiciamiento lo deja muy claro. Aquellos que ostenten un cargo público y sean procesados por un delito de estas características serán suspendidos de inmediato, de manera que efectivamente eso puede alterar mucho los planes para la elección del plan B, es decir, del candidato que los independentistas quieran proponer a partir de ahora para una investidura, habida cuenta que está claro que ya Puigdemont queda inhabilitado primero por los mensajes, en un par de meses inhabilitado por la justicia. ¿Qué es lo que precisamente le ha pedido la vicepresidenta del Gobierno al presidente del Parlamento, al señor Torrent? Que propongan un candidato a poder ser, hombre, sin ningún proceso judicial en marcha o en el horizonte. Soraya Sáez de Santamaría básicamente lo que pide son 2 cosas a los independentistas. Primero, que hagan lo que dicen. Que hagan lo que dicen en privado y lo que escribe, en este caso Puigdemont, a uno de sus exconsejeros. Es decir, que den el proceso por terminado, por caducado. Y después les pide también eso, que busquen otro candidato para proponer en un debate de investidura que debería celebrarse a la mayor brevedad posible. Creo que el señor Torrent tiene que abrir una nueva ronda de contactos para salvar la situación que ha generado el señor Puigdemont. Yo creo que ha llegado el momento en que se asuma públicamente lo que se ha dicho muchas veces y por muchos en privado. Hoy el rey además ha agradecido al cuerpo diplomático acreditado en España el apoyo que ha prestado al gobierno de España, en este caso, frente a esta crisis separatista. Sí, es un acto solemne, efectivamente, con el cuerpo diplomático de nuestro país, y les decía eso a los representantes de los países extranjeros: gracias, porque todos, absolutamente todos, han entendido perfectamente lo que nos estábamos jugando en Cataluña. Les quiero agradecer el apoyo sin fisuras que la comunidad internacional ha ofrecido a España ante la más grave crisis que hemos debido afrontar en nuestra historia reciente. Una crisis que ha puesto a prueba valores y principios que no son solo españoles, sino europeos y universales. En Bruselas estaba hoy también Felipe González, el expresidente del Gobierno, y allí le ha pedido a Puigdemont que asuma su responsabilidad política en todo esto y que asuma esa responsabilidad democrática viniendo a España y poniéndose a disposición de la justicia. Claro, y sobre todo una vez que ya ha quedado absolutamente desenmascarado Puigdemont por la revelación de esos mensajes en los que trasluce lo que de verdad piensa. Y eso es lo que le pedía efectivamente el expresidente del Gobierno, Felipe González, que diera ese paso que sugieren al menos algunos de esos mensajes. Hay que recordarle a Puigdemont que es un ciudadano con derechos y obligaciones.
Y la primera obligación de un ciudadano demócrata es ponerse a disposición de la justicia si lo busca. Y si se siente inocente, ningún problema. A veces hay que rectificar. Y ha hecho bien Ciudadanos en rectificar su posición sobre la prisión permanente revisable. Ya no se apunta, no tanto a derogarla, como más o menos había sugerido, dado que había previsto abstenerse en el momento que se debata en el Congreso, sino a pedir su reforma para endurecerla. Quiere la prisión permanente revisable más dura de lo que ahora mismo está en el Código Penal, José Luis. Bueno, ese cambio de criterio en realidad se comenzó a gestar, o al menos a hacer público en este programa, porque recordarás que la semana pasada fue cuando nos visitó Inés Arrimadas, ¿no? Ya apuntó lo que hoy ha dejado claro, ya como aprobado por su partido, el señor Villegas. Eso de que lo que quieren es que sea más complicado en determinados delitos especialmente graves que el delincuente condenado pueda acceder pronto a algún tipo de beneficios penitenciarios. Esa es la propuesta, insisto, que va a sacar adelante ahora Ciudadanos, tal y como dice su portavoz Villegas. Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad, sustituyendo el texto de la enmienda del PNV que pide la derogación, pues no habría derogación. Si se aprobara nuestra enmienda a la totalidad, no habría derogación de la prisión permanente revisable y lo que habría sería una modificación de la norma para endurecer el acceso al tercer grado y a los permisos. Hoy ha sido ratificado por los trabajadores de la Opel de Zaragoza el acuerdo al que llegaron con la empresa. Cuando hay acuerdo, todas las partes ceden y todas las partes también están satisfechas, están felices. Escuchen todos ustedes a los representantes sindicales de esa planta, de la planta de Opel, felicitarse porque los trabajadores han respaldado ese acuerdo que, recordamos muy rápidamente, supone que este año se congela su sueldo, el año que viene y el siguiente se le subirá solo la mitad de lo que suba el coste de la vida. Lo que se ha escuchado es la voz de la plantilla, que es lo que tenía que ser, y esto por lo menos nos garantiza un futuro para nuestra planta. Yo creo que es un acuerdo que garantiza el futuro para los próximos 10 años. La participación ha sido histórica en la planta. Neymar sigue siendo noticia en el Barça, a pesar de que no me imagino guste mucho. Ahora ya sabes que ha demandado al Barcelona, ¿eh? Me imagino que los aficionados del Barça echarán algo de menos a Neymar, pero los servicios jurídicos, desde luego no mucho, porque le reclama efectivamente Neymar al Barça 35 millones de euros. Pero hablamos de guerra judicial, como apunta el diario El Mundo, es una noticia del Mundo, porque a la inversa también hay demanda. Si Neymar le pide al Barça 35 millones, el Barça le pide a Neymar 75 millones por incumplimiento de contrato. Ha habido ya un primer acercamiento, un acto de conciliación que no ha servido para nada, así que, como dicen en las películas, nos veremos en los tribunales. Nos veremos en los tribunales. El Papa ha hablado hoy con periodistas españoles sobre las fake news, las noticias falsas en definitiva, esto que ahora se llama la posverdad y que siempre ha sido la mentira, ¿no? Sí, la manipulación permanente. Ha sido un momento gracioso, pero lo mejor es verlo y escuchar al Santo Padre. No digan mentiras, claro que sí. Santidad, santidad. Somos periodistas españoles, periodistas cristianos españoles. Un mensaje, estamos todos reunidos, estamos comprometidos con la verdad. No queremos fake news. Mensaje, pues, no digan mentiras. Bueno, pues antes de hincarle el diente al asunto del día, esos mensajes desvelados por Telecinco y que el señor Puigdemont envió a su exconseller de Esquerra Republicana de Cataluña, huido como él en Bélgica, y en los que reconoce, admite que todo esto ya se ha acabado, aunque luego después a renglón seguido dijera que no, que en fin, que eso era un estado de ánimo, que estaba el hombre pachucho, estaba desmoralizado, pero que no, que él sigue. Bueno, antes de hincar el diente esto, yo voy a presentarles a quienes me acompañan, hacemos una pausa y valoramos de entrada esta noticia. Ignacio Camacho, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Edurne Uriarte, bienvenido también. Noches. Buenas noches. Sandra Fernández, buenas noches, Sandra. Buenas noches, y Javier Chicote, muy buenas noches. Buenas noches. Pues enseguida estamos con este asunto, no se lo pierdan, hasta ahora mismo. Bueno, Ignacio Camacho, estamos ahora sí ante el final de la escapada de Puigdemont, después de esta exclusiva del programa de La Rosa en Telecinco. A mí me parece, Antonio, que en este circo de tres pistas en que se está convirtiendo la crisis catalana, faltaba el número del payaso triste, del clown melancólico, y ya lo tenemos, Entonces, bueno, estaba comentando antes fuera de cámara si puede ser un montaje, si puede ser adrede, si es casual esta especie de pillada.
A mí me parece que eso tiene morbo, pero es irrelevante porque lo importante es que los mensajes son auténticos. Claro. Son auténticos. Y eso revela, hombre, pues que esta especie de escapada ha llegado al final del camino. Y sobre todo revela la crisis interna del independentismo, que es evidente para todos, menos para Puigdemont, porque la burbuja de envanecimiento en que está en Bruselas no se ha dado cuenta de lo que está pasando, que es que realmente Esquerra no le va a perdonar, Esquerra, que tiene al líder en la cárcel, no le va a perdonar que le gane el tirón desde Bruselas, ¿no? Y a mí no me parece nada casual que el tipo que tenía los mensajes es un dirigente de Esquerra, transfugado del Partido Socialista, un tipo sobre el que sus compañeros además no tienen gran consideración. Salvo que se trate de una alambicadísima maniobra de Puigdemont, cuyo alcance se me escapa, todo parece indicar que está tirando la toalla. Ahora, ojo, una cosa es que tire la toalla Puigdemont y otra que el proceso vaya a descarrilar. El proceso va a seguir con otro, con quien quiera, se van a replantear los tiempos, se van a remodelar los plazos. Ya estamos hablando de un proceso probablemente a medio plazo. Ya no es, el de ahora ya no vale. Habrá, al desván. Habrá replanteamiento de plazo. Pero no te olvides de una cosa, el nacionalismo ya no tiene proyecto de gobierno. Le interesa salvar el poder, pero ya no tiene proyecto de gobierno. El único proyecto que tiene es volver a proceso, eso sí, ensanchando la base, porque lo que sí se han dado cuenta es que con el 47% no van a ningún lado. Y tienen el agravio siempre, el agravio es el combustible del que viene. Ahora, Javier. Convergenciales, ya hace tiempo que les sobra a Puigdemont. De hecho, podemos avanzar aquí los queridos espectadores de T13, una información que damos mañana, y es que varios líderes del PDeCAT le han pedido a Puigdemont que no vuelva a España y que comience a plantearse su vida en Bruselas. Que no vuelva a España y que cosa que él admite, postule como candidato imposible, porque es un candidato en los mensajes dice claramente que no va a volver. Dedícase a comer mejillones y ahora lo han asumido. Él llevaba un tiempo diciendo España, en nuestras palabras, España no se atreverá a meter en la cárcel a un presidente de la Generalitat. Ya le han hecho saber, hace ya tiempo, que sí. Tanto su entorno personal como los abogados, el suyo privado y los abogados del partido. Que si vuelve, tiene prisión preventiva y luego tiene cárcel. Le ha dicho un importante líder de Convergencia, Carles, está mejor en Bruselas que 20 años en Extremera. Él tiene también, hay que recordar una cosa, cuando él acepta ser el sucesor de Artur Mas, tenían una jugada perfecta para ellos, la carta a los Reyes Magos, que era Puigdemont estaba 18 meses. En 18 meses se conseguía esa hipotética república catalana y ahí Artur Mas, que ya con la nueva Cataluña y sin problemas legales y tal, bueno, él volvía a coger el poder. Y Puigdemont se lo prometió a su mujer, que iban a ser solo 18 meses, porque por una serie de historias familiares que mejor no precisar, él quiere dedicarle más tiempo a su mujer y a sus hijos, y lo prometió. Entonces ahora él ya está en ese punto de inflexión de decir, no voy a poder, estoy derrotado, el Estado nos ha ganado, y no descartemos que incluso ya se quede a vivir allí. Bueno, se va a quedar a vivir en Bruselas, Javier, pero es evidente que la justicia... Lo sugiere en uno de los mensajes, dice, yo ya me voy a dedicar a limpiar... Pero fuera... Que se normalice la situación, en el momento en que haya un gobierno que se dedique a gobernar de verdad y preocuparse de los problemas de los catalanes, no de esta eso no va a ocurrir, Antonio. Milonga, pues a lo mejor ya se reactiva la orden de detención y ya entonces los tiempos van de otra manera. Y entonces se va a tener que dedicar a defenderse. Pero ya importará menos. Oye, que si aquí... Ahora ya tendrá él sus cuitas judiciales, las que tendrá que atender y dejarse de la política. Pero eso de que se vaya a quedar en Bruselas, bueno, ya veremos dónde se queda, porque una cosa es que hasta ahora no se haya puesto en marcha la extradición, pero tarde o temprano se pondrá. Hasta ahora el Estado de Derecho tiene la limitación de que en Bruselas, como sabemos, si es extraditado desde allí, no se le puede juzgar aquí por rebelión. Pero vamos a ver, porque se va a quedar el resto de su vida en Bruselas sin salir de ese país. En el momento en que salga será extraditado. Pero depende, habría que volver a activar la orden. Al margen de lo que vaya a hacer Puigdemont, respecto a la pregunta, Antonio, de si esto descarrila,
yo creo que descarrila definitivamente y para largo plazo, a diferencia de lo que tú ves, Ignacio. Momentáneamente, por supuesto, el proceso actual descarrila totalmente. Bueno, ya descarriló suficientemente ayer cuando Torrent no convocó el pleno de investidura, porque lo que demostró al no convocarlo es, yo no quiero que me procesen. Básicamente, en que se cae del caballo. Sí, claro. Y dijo Torrent, a mí no me van a procesar, él y los demás. Y esto lo que indica es que, evidentemente, los independentistas que estaban o que querían estar en este proceso ya son plenamente conscientes de que va a caer todo el peso de la ley sobre ellos. Y están viendo lo que está ocurriendo con todos aquellos que han cometido ilegalidades. Bueno. Luego, no van a seguir ahí. Y dos, el segundo elemento importante que yo quería destacar. Una buena parte de los nacionalistas en sus declaraciones están reconociendo una segunda cosa, y es que solo tienen el 50% de la población catalana para llevar adelante eso, y con el 50% no pueden llevarlo adelante. Claro. A ver, venga, un apunte también, un avance, que ahora seguiremos sobre el tema. Yo sí que quiero apuntar, a mí, vaya por delante que felicito al equipo de Ana Rosa porque me parece un scoop espectacular. Pero a mí me parece tan oportuno este descuido, si realmente fue un descuido. Lo que tú acabas de avanzar me parece que es una pieza más para que todo nos haga pensar que esto no fue un accidente. Es sorprendente que Comín no le conteste a ninguno de los mensajes. Él no deja reflejado en su pantalla absolutamente nada, cosa que sorprende, sobre todo teniendo en cuenta el cariz de los mensajes. Y es cierto que lo importante es que los mensajes son de Puigdemont y lo que dice, pero esto también revelaría, si esto fuera así y efectivamente finalmente Comín tuviera ese descuido en este momento tan oportuno, lo que demostraría es que realmente lo quieren fuera y así ya se lo han hecho saber hoy. A mí me parece que es una situación, y estoy de acuerdo con Edurne, en que esto fulmina todo el movimiento independentista. Bueno, y en cualquier caso, José Luis Pérez, el Tribunal Supremo ya ha anunciado hoy que de aquí a marzo va a inhabilitar al señor Puigdemont y a aquellos que le acompañan en Bruselas, más allá de que continúe o quiera continuar él con su aventura separatista y su desafío a la ley. En el mes de marzo, como más tardar, va a quedar inhabilitado. Finales de marzo, y eso evidentemente va a tener una trascendencia capital en función del candidato que los independentistas elijan como presidente de la Generalitat, toda vez que efectivamente Puigdemont parece que queda inhabilitado por la vía de los hechos, antes de por la vía de la justicia, después de que se hayan revelado esos mensajes. Mensajes que el propio Puigdemont no ha tardado en reconocer como propios. Lo hacía en un mensaje en esa red social, en Twitter, dice: soy periodista, siempre he entendido que hay límites como la privacidad que nunca se han de violar, soy humano y hay momentos en que yo también dudo. Ahí es donde está dando propios esos mensajes que se habían revelado en el programa de Ana Rosa. También soy el presidente y no me voy a amedrentar ni echarme atrás por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y con el país. Y seguimos, seguimos con exclamaciones en el que da la intención de que quiere decir que ya el momento bajón que se reflejaba en los otros mensajes ha quedado atrás. ¿No? Seguimos. Pillado con el carrito del helado, ya no cuela, ya no puede volver otra vez a la ficción permanente de que aquí esto está abierto y que el proceso continúa, ya no. Lo cierto es que decíamos que esos mensajes que ha revelado el programa de Ana Rosa marcan un antes y un después en el proceso. Tan es así que podríamos decir que se ha reactivado la búsqueda del plan B, el plan B que pasa por encontrar a otro candidato dentro de los independentistas que tienen mayoría en la Cámara como para poder sacar adelante esa candidatura. ¿Quiénes son los nombres? ¿Quiénes son los posibles candidatos? Vamos a poner el nombre a ese plan B en el que estarían pensando los independentistas, toda vez que parece que efectivamente Puigdemont no será el candidato. Pues tenemos dos posibles candidatos, Jordi Turull y Jordi Sánchez, que no durarían mucho tiempo, porque decimos el Supremo puede inhabilitar, va a inhabilitar, de hecho, a Puigdemont y al resto de los componentes de esa trama con diferentes actores para cometer un mismo delito, que es el de la rebelión, que es como lo interpreta el juez Pablo Llarena. Es decir, podrían elegir a Jordi Turull y a los 2 meses tener que elegir a otro presidente. Exactamente ocurriría lo mismo con Jordi Sánchez, todavía hoy en prisión, que también quedará suspendido de cualquier cargo público en el momento en el que la Sala de lo Penal del Supremo admita la más que previsible querella por rebelión del juez Pablo Llarena.
Arena. Así que tenemos otras dos opciones que estarían libres de esa carga judicial. Eduard Pujol, que es periodista, y seguramente la que ahora mismo tiene más números, que es Elsa Artadi, que pasa por ser algo así como el cerebro que compuso la campaña de El Nostre President en el exilio, que era como se presentó Puigdemont a las últimas elecciones. En principio debería salir de la antigua convergencia, el candidato, porque ese es el pacto al que han llegado entre los independentistas, entre Esquerra Republicana y el PDeCAT. El pacto es que el próximo presidente salga del PDeCAT, pero Esquerra Republicana se guarda, digamos, que un pequeño as, muy pequeño, en este caso as en la manga, que es el de Marta Rovira. Sería la baza de Esquerra Republicana, digo pequeña porque incluso durante la campaña tuvo muchos detractores dentro de Esquerra Republicana de Cataluña, hasta el punto que fue prácticamente apartada por completo de la campaña electoral, porque sus mensajes no eran precisamente los que más entusiasmaban ni siquiera al propio público independentista. Bueno, pues esto es lo que hay. Yo creo que sí podemos recordar brevemente algunos de los, bueno, lo más significativo de esos mensajes, que más allá de que haya sido, hoy en algunos periódicos hay artículos que dicen posado o robado. Creo que la gran virtualidad de estos mensajes es que pone en evidencia el carácter de impostura permanente que han mantenido estos señores, de mentira, de estrategia absurda, esquizofrénica, de decir una cosa y la contraria. Ahora digo en público que todo va sobre ruedas y que seguimos adelante, pero en privado admito que me han pegado un zasca que, vamos, que no me voy a levantar en el resto de mi vida. Y eso lo más importante, que han quedado desnudos. Este es el rey desnudo. Sin lugar a dudas. Yo estoy con Ignacio Camacho cuando decía... el impostor desnudo, vamos. Estoy con Ignacio Camacho cuando decía que es menor el debate posado o robado, sobre todo en comparación con la trascendencia política de esos mensajes, en los que hemos podido leer a Puigdemont decir esto se ha acabado. Ante esa trascendencia no hay, ahí lo tenemos, volvemos a vivir los últimos días de la Cataluña republicana. Es uno de los mensajes. Insiste, el plan de Moncloa triunfa. Solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel, porque si no, el ridículo histórico es histórico, dice. Supongo que tienes claro que esto se ha terminado, los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí, vosotros seréis consellers, espero y deseo, pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardá. Aquellas declaraciones de este fin de semana que decía que nadie hay imprescindible y que posiblemente tendrían que buscar otro líder para encabezar ese debate de investidura. Insisto, una vez escuchado o leído, como decía Puigdemont, esto se ha acabado, no hay mayor trascendencia. En torno a si es robado o posado, te diré que no soy capaz de entrar en la cabeza de Comín, que es quien recibe, ni me apetece tampoco entrar en su cabeza, y no sé, por tanto, si él estaba queriendo y deseando que le grabaran esos mensajes. De lo que sí que doy fe y certifico, porque además he sido testigo, es que no hay un pacto con el programa y que el programa lo que ha hecho es un magnífico trabajo periodístico para obtener la información y después para contrastarla. Eso sí que lo puedo dar por seguro. En todo caso, los cámaras, el cámara que graba esas imágenes, ayer luego comentaremos con José Luis Concejero cómo se lleva a cabo todo esto, ha tenido que salir de Bruselas ante la posibilidad de que haya una demanda que pueda ponerle en una situación incómoda desde el punto de vista judicial. Bueno, sería otro dato que efectivamente refleja que no hay ningún tipo de pacto ni que es una noticia que esté acordada. Yo no creo que nadie, ningún medio pueda estar hablando de eso. Está hablando de la posibilidad de que este señor Comín haya dicho, si me graban, mejor, porque así ayudo a echar a este. Que estamos un poco ya hasta la nariz. Bueno, en todo caso, lo que es evidente es que esos mensajes tienen una enorme trascendencia política y que han sido hoy comentados, yo creo que prácticamente por todos los líderes políticos del país. Vean. Aquí hace mucho tiempo que dicen una cosa en privado y otra cosa en público, que esto es una farsa, que está haciendo mucho daño a Cataluña y que el primero que sabe que no va a volver a ser presidente es Puigdemont. No hay ninguna negociación. Lo único es que yo me quedo con otro de los mensajes que él dice, y es que dice, esto ha fracasado. Y si él mismo ya lo ha dicho, el proceso no llevaba a ningún sitio, a partir de ahora todo lo que haga es hacer daño por hacer daño. A nosotros la situación de las bomberas y los bomberos forestales en Cataluña y en España nos parece más importantes que los SMS que se manden el señor Puigdemont y el señor Comín. No tengo ni idea de lo que quiere decir Puigdemont. Me preocupa por los catalanes y por Cataluña y por España. Yo creo que tienen que asumir sus propias responsabilidades. La posición política del Partido Demócrata y doy por supuesto la posición política del grupo parlamentario de Junts per Catalunya no va a variar por estos mensajes.
Bueno, unos tienen que decir lo que tienen que decir en función del cargo y la asignación que tienen. Como portavoces, Campuzano, el hombre, pues dice lo que tiene que decir. Pero yo estoy seguro que no lo comparte. Y lo del señor Iglesias, hombre, don Pablo, por favor, está usted más perdido que el barco del arroz. Pero vamos, ¿a qué juegan estos? Es una buena muestra de lo perdidos que están. Está el hombre de verdad, ¿eh? Una brújula le vamos a regalar al señor Iglesias, a ver si encuentra la dirección oportuna desde el punto de vista político. Vamos a Barcelona, vamos a ver. Marco Chiasa, ¿has estado pendiente de la reunión de los señores de Juntos por Cataluña? Si han valorado esta situación, si realmente creen que esto ya está descarrilado totalmente y que tienen que pensar en un candidato que pueda, en fin, formar un gobierno para ocuparse de los problemas de los catalanes. ¿Qué dicen sobre los mensajes, la gran pillada periodística a los señores Puigdemont y Comín? ¿Qué tal, Antonio? Pues mira, de momento esta tarde se han reunido los diputados de Junts per Catalunya, una reunión que ha durado más de 3 horas, una reunión en la que en principio no ha intervenido Carles Puigdemont y en la que en principio han tratado el tema de la investidura del expresidente de Cataluña. Al salir de la reunión, Elsa Artadi no ha querido valorar esa conversación privada de Carles Puigdemont, se ha limitado a decir que el único candidato del independentismo sigue siendo el expresidente cesado de Cataluña. Esta mañana veíamos en el Parlamento, en los pasillos, caras de preocupación entre los diputados de Junts per Catalunya. Los periodistas que estábamos ahí hemos intentado hablar con Eduard Pujol, portavoz de Junts per Catalunya. Ha escapado literalmente de las cámaras como yo por lo menos nunca le había visto hacer desde que está en política. Y lo que te dicen el entorno del Sartadi y Eduard Pujol, dos hombres de máxima confianza de Puigdemont en privado, es que esa conversación de Puigdemont, esas palabras son fruto del impulso, son fruto del enfado que tenía ayer Puigdemont con la decisión de Esquerra Republicana, y que lo que representa la opinión política, la posición política de Puigdemont es el vídeo que difundió ayer a la misma hora que se producía esa conversación. Diferente es lo que opina un sector del PDeCAT y lo que también te cuentan en privado, y es que muchas veces hay una tendencia en relacionar lo que es el PDeCAT y Junts per Catalunya. Es verdad que Junts per Catalunya es la marca que ha utilizado el PDeCAT, pero dentro de la lista del expresidente de Cataluña no hay prácticamente diputados del PDeCAT, son básicamente gente independiente del mundo civil que es muy fiel a Carles Puigdemont. De hecho, su eslogan era la lista del presidente. Por lo tanto, es muy difícil que vayamos a escuchar autocrítica entre diputados de Junts per Catalunya, como sí que lo vamos a escuchar en privado, entre diputados y dirigentes del PDeCAT, que consideran en primer lugar que Cataluña necesita tener un gobierno cuanto antes, y que además consideran que si Artur Mas en su día dio un paso al lado, ¿por qué no lo va a hacer ahora Puigdemont? Teniendo en cuenta que Artur Mas ganó las elecciones además con muchísima más diferencia que Puigdemont. Y además hay que recordar también que Artur Mas dimitió de presidente del PDeCAT, no solo por el caso Palau, sino también porque veía que cada vez su influencia en Junts per Catalunya, una lista, como digo, muy fiel a Carles Puigdemont, pues cada vez era menor. Por lo tanto, es muy difícil que vayamos a ver autocrítica en Junts per Catalunya, por lo menos públicamente. Y un último apunte, Antonio, y es que una cosa que contrasta entre la relación horrible ahora mismo entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya es que hoy han asistido a la Barcelona Fashion Week, el evento de moda que se está llevando a cabo estos días en Barcelona, a la mujer de Puigdemont, Marcela Topor, y Carme Forcadell, una de las caras visibles, la expresidenta del Parlamento, una de las caras visibles de Esquerra Republicana. Bueno, pues han hecho abstracción de la situación. Gracias, Marco Chiasa. Han hecho abstracción de esta situación compleja desde el punto de vista político e incierta, y se han ido a donde hay que estar, pues claro que sí, donde la gente va a esa desfile de moda ahora mismo en Barcelona. Sí, aunque con lo que les está cayendo, en este caso a ellos mismos, a Forcadell, al marido de la señora Puigdemont, eso demuestra más bien una situación de confusión total. Sí. En esa crisis gravísima de los independentistas que se han enfrentado a la ley, que estas personas estén en un desfile de modas, bueno, demuestra que no saben dónde están, que no saben hacia dónde ir, que están confusos. Les está haciendo daño que Cataluña funciona. Justo hoy me decían que pensaban que con el 155 pues la gente se iba a sublevar y tal. Resulta que los funcionarios, cada uno en su consellería, están trabajando con bastante normalidad, no al 100%, pero prácticamente con la misma normalidad. Trabajan, hacen sus turnos, están cobrando puntualmente.
y ven que aquello está funcionando y que nadie se está sublevando. sublevando. Y los proveedores también. Proveedores es que cobran, en Cataluña sale el sol por las mañanas y parece que Cataluña está invadida por el Estado opresor. En Cataluña hay un estado de normalidad absoluta. Es verdad que no hay gobierno. También España estuvo sin gobierno ¿cuánto fue? ¿6 meses? Sí, 8 meses. 8 meses. No pasó nada. La propia Bélgica, donde está Puigdemont, estuvo año y medio sin gobierno. Y bueno, lo único que ellos no tienen es el poder. Y eso es un factor que les va a quemar a los que va a quemar, y los está quemando efectivamente. Yo también creo que eso propiciará que al final, antes de que acaben los plazos, que tampoco se sabe ahora cuándo corren, porque ahora mismo hay un cierto limbo con la suspensión de ayer del Parlamento, no se sabe si están corriendo plazos. A ningún jurista se le ocurrió que había que poner eso en un papel, previsto, claro, no había semejante majadero capaz de forzar esa situación. No tenía ninguna previsión racional, con lo cual ahora están buscando dictámenes tanto de los letrados del Parlamento, el propio Consejo de Estado, los abogados del Estado, porque realmente ahora mismo no se sabe en qué momento, entre comillas, procesal está el bloqueo parlamentario. Pero sobre esos 5 candidatos que antes señalaba José Luis, que por cierto los 5 son auténticos talibanes de la independencia, es decir, ahí ya tengo ni esperanza de acuerdo, de moderación, hay otra posibilidad, que es la repetición electoral. Y a Esquerra le interesa una revancha. Sí. Esquerra quiere la revancha. Porque además sabe que no va a ser presidente de la Generalitat alguien de Esquerra, toda vez que el pacto lo que dice Esquerra es que el preside el Parlamento alguien de Esquerra, revancha, que ya es el señor Torrent, es de Esquerra Republicana, y la Generalitat la preside alguien del partido de este. Siempre que encuentre el modo de echarle la culpa de la repetición electoral a la intransigencia de Puigdemont o de su partido. Que es una posibilidad. Sí, es una posibilidad. Y con estos mensajes más, la imagen de ahora mismo está muy debilitada. Puede ocurrir, pero también es cierto que si los nacionalistas no se ponen de acuerdo, eso forzaría a que Arrimadas presentara su candidatura. ¿Qué es lo que debería hacer? No tendría más remedio para que corra el reloj. Por eso es que tarde o temprano electorado que tiene cosas que decir. Yo creo que tarde o temprano se lo tiene que plantear, a no ser que los nacionalistas lleguen a un acuerdo inmediato, presenten el candidato, lo voten, etcétera. Pero lo tiene que hacer Inés Arrimadas, ¿para qué? En caso, yo estoy diciendo que los partidos nacionalistas tiendo a pensar que van a llegar a un acuerdo, porque si no llegaran a ese acuerdo, es decir, si prolongan mucho esta situación, Arrimadas se va a presentar como ganadora de las elecciones. Pero no suma, ¿para qué se presenta? Sí, pues mira, yo te diré para qué. Ya pone, en primer lugar, yo tengo dudas desde el principio. Para iniciar la campaña electoral. Para mostrar que ha ganado. Y empezar la campaña electoral. Es decir, aquí hay una persona que puede gobernar esto para solucionar sus problemas. Y porque en una situación de partidos nacionalistas que no se ponen de acuerdo, que están enfrentados, ella podría hacer visible a Cataluña que hay alguien dispuesto a gobernar, que hay una posible presidenta. Esta es la otra alternativa frente a la que están los partidos nacionalistas. Y decía, por eso yo tiendo a pensar que no van a ser suicidas y que van a encontrar un candidato. O sea que sí, Sandra, yo no es que piense que lo vaya a hacer. Ignacio, que voy a ver a saludar a José Luis. No es que yo piense que lo vaya a hacer, ni que lo quiera hacer Arrimadas y Rivera. Creo que lo deberían de hacer por algunas de las razones que dice Edurne, y también porque han ganado las elecciones, porque tienen que decirle a su electorado catalán y también al creciente electorado de Ciudadanos en España, que está en las encuestas muy pujante, pues que, hombre, que tienen un programa de gobierno, que son una alternativa. Yo creo que esas cosas, esos pasos en política hay que darlo. No vale solo quedarse quietos esperando que te lleve la buena corriente, la buena ola, ¿no? Claro, lo que ocurre es que, esa presión que está ejerciendo el Partido Popular... Y para que corra el reloj. Esa presión que está ejerciendo el Partido Popular sobre Ciudadanos, a mí me parece sorprendente, teniendo en cuenta que es que Rajoy hizo lo mismo. Entonces no entiendo la presión y no entiendo cómo pueden justificarlo cuando el presidente del gobierno actual en ese momento era el candidato del partido
más votado y no lo hizo. Y defendieron por qué no hacerlo. Entonces, ahora que se le exige a Ciudadanos... Eso le recuerdan a Rivera que entonces él decía lo mismo que ahora dicen de... Efectivamente, pero al final... Al final un político a quién se debe, a lo que dice el partido, el otro partido, o a lo que los electores necesitan, o a la responsabilidad weberiana de la política. Yo creo, no el Partido Popular ni el marianismo, porque además también creo que Rajoy, aunque le salió bien la jugada finalmente, pero aquel regate que le hizo al rey, a mi juicio, fue muy cuestionable. Y creo que Ciudadanos tendrá que llegar un momento que tendrá que dar un paso al frente. Fijaos que lo mismo que dice Pablo Casado, le dice o García Albiol a Arrimadas, es lo mismo que le decía Albert Rivera a Rajoy, claro. Lo mismo, las mismas palabras, la misma estrategia, la misma posición. La política son tantas veces discursos circulares. Sí, señor. El discurso circular y la hemeroteca, que es muy puñetera, y la biblioteca no quiere contar nada. José Luis Consejero, Bruselas, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Bueno, cuéntanos, vamos a ver. Tú estabas ayer en Lovaina, ¿no? A la hora en que el cámara de Telecinco consigue ese scoop periodístico tan extraordinario por el que le hemos felicitado en el programa de La Rosa. Cuéntanos en qué contexto, ya que decía Comín lo del contexto, en qué contexto se produce todo esto y cómo le pillan. Bueno, el contexto era el siguiente. A las 7:15 de la tarde, Carles Puigdemont cancela esa visita que tenía prevista en Lovaina y el sustituto, el segundo de a bordo, iba a ser Toni Comín, ex consejero de Sanidad. Para que te hagas una idea, el acto comenzaba con un pequeño discurso, con una pequeña introducción del futuro alcaldable, o al menos es lo que quieren los nacionalistas flamencos en la localidad de Lovaina, y precisamente en ese momento era cuando Toni Comín estaba sentado y había una cámara cerca de donde se encontraba Toni Comín. En ese momento él empieza a leer los mensajes, la cámara toma nota de ello, lo graba, muy profesional, como se ha podido ver a lo largo de la jornada de hoy, y es en ese momento cuando se ve que se está intercambiando una serie de mensajes con Carles Puigdemont, con el contenido que anteriormente ha definido José Luis Pérez. Bueno, pues era lo lógico, claro. Es que ha habido un cámara muy oportuno que estaba grabando absolutamente todo, también la pantalla del móvil, y cuando ha descubierto lo que tenía, pues ha dicho, aquí tengo yo la noticia, sin duda, de los últimos meses. Y creo que ha sido muy importante porque además está revelando, desde el punto de vista informativo, una estrategia política o una situación que, además de ser veraz, o sea, que es cierta, dice, bueno, pues también puede hacer que las cosas cambien de una forma extraordinaria. Y a mí me parece que eso es lo más significativo, lo más importante de todo esto, más allá de que si el otro ha sido un torpe o se haya dejado grabar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ha habido alguna reacción hoy, ahí por parte, además de lo que ya conocemos, de Comín y de Puigdemont sobre esto? Bueno, para que te hagas una idea, esta noticia la conocemos prácticamente todos los corresponsales. Nos encontrábamos en el Parlamento Europeo, que por cierto es una institución que solemos visitar bastante poco, error por nuestra parte, pero estábamos esperando una pequeña charla que iba a dar con motivo de una inauguración el expresidente del gobierno, Felipe González. Es en ese momento cuando hemos conocido toda la información que ha salido en el programa de Ana Rossi y posteriormente en las redes sociales. Lo que se ha comentado abiertamente hoy aquí en Bruselas, Antonio, es lo siguiente: ni la euroorden de la Audiencia Nacional ni la retirada de la euroorden posteriormente por el Tribunal Supremo, ni el ninguneo de las instituciones europeas al independentismo y a Carles Puigdemont han impedido en estos 3 meses que el expresidente haga campaña electoral y que obtenga unos resultados electorales que ni en sus mejores sueños creía que iba a obtener. Y lo que más llama la atención es que efectivamente han sido ellos mismos los que han destruido todo lo que habían construido en los últimos 3 meses aquí en Bélgica. Y es lo que más llama la atención, que no ha sido el gobierno de España, no han sido los jueces, no han sido las instituciones europeas, sino que han sido ellos a través de unos mensajes de móvil, y es lo que poderosamente ha llamado la atención y es lo que se estaba comentando aquí en Bruselas, al margen de lo que han filtrado el entorno de Puigdemont esta mañana, que decían que era un momento de debilidad de acuerdo con la actitud que había mantenido Esquerra Republicana a lo largo del día, con la suspensión del pleno, etcétera, etcétera. Y es en ese momento cuando Carles Puigdemont, al parecer, se aventura a mandarle mensajes al que ha sido su hombre de confianza, o al menos eso es lo que ha parecido, Toni Comín, militante de Esquerra Republicana, por cierto. Claro. Gracias, José Luis Consejero. Gracias y buenas noches.
Un abrazo, Antonio. Corresponsal de COPE en Bruselas. Pero vamos a ver, decía hoy Ana Rosa Quintana esta tarde en el programa de Expósito, en la tarde de COPE, que al parecer los miembros del gobierno catalán destituidos, estos que están en Bruselas, utilizan una red, yo no conocía esta red, la red Signal se llama. Sí. Dice que es una red encriptada que no puede leer la policía. Comín recibía los mensajes de Puigdemont y parece ser que se los reenviaba a una mujer. Bueno, pues y que de esta forma era más difícil que la policía pueda comunicar o saber el contenido de los mensajes que esta gente se estaba cruzando a lo largo de estos últimos meses. Una cosa tan sofisticada y luego la enseñan en una... Esto es el colmo del ridículo. Bueno, tanta sofisticación para que no nos Ahora vamos a contar a Irene López Asor, que es psicóloga, a ver qué le ha parecido o cuál es el estado de ánimo que revelan realmente todos estos mensajes y también si hay un contraste bastante notable entre lo que escribió y lo que horas después se difundió a través de un vídeo, diciendo que él seguía adelante y que era el único candidato que ahora mismo podía ser investido al frente de la Generalitat y no hay alternativa posible ni numérica ni aritméticamente, etcétera, etcétera, decía en ese vídeo. Luego vamos a analizar la expresión, la imagen de Puigdemont y por supuesto esos comentarios con Irene López Asor. Volvemos enseguida, hasta ahora. Bueno, Irene López Asor es psicóloga y queremos que Irene, buenas noches Irene. Buenas noches Antonio. Nos comentes qué estado de ánimo se deduce de las palabras que el señor Puigdemont le envía a su exconseller Comín en esos mensajes que hoy nos han revelado en Telecinco. Sí, y sobre todo... Así que vamos a leer alguno de los mensajes y nos comentes a ver Fenomenal. Si realmente él dice, hombre, luego ha dicho que sí estaba de bajón y tal, pero ¿estamos hablando solo de un simple bajón? ¿O es algo mucho más profundo? Pues lo vamos a ver y creo que es muy interesante analizarlos porque vamos a ver incluso cómo juega con los tiempos verbales, que significan mucho, cómo no es contundente en cosas y cómo busca también un victimismo continuamente. Pues venga, vamos a leer alguno de esos mensajes. Vamos con ello. El plan de Moncloa triunfa. Solo espero que sea verdad. Fíjate, el plan de Moncloa triunfa va a ser la única frase en presente y contundente que vamos a ver. Es decir, no utiliza ningún tiempo pretérito, no utiliza absolutamente nada que deje a la divagación. Es decir, es algo contundente que en ese momento siente y que creo que se le escapa. Porque, repito, es la única frase que vamos a ver con cierta contundencia. Inmediatamente, ¿cuál es la siguiente frase? ¿Pero qué significa cuando dice que el plan de Moncloa triunfa? Está convencido de que así es. Triunfa en presente. Es decir, que antes no sé si va a triunfar, que no sé si triunfará. O sea, a día de hoy, en el momento que estoy escribiendo este mensaje, sé que triunfa. ¿Y por qué lo sabemos? Porque, repito, es la única vez que él utiliza el tiempo presente y de manera contundente. Y lo separa con un punto. En textos, en mensajes de textos, es importantísimo los signos de puntuación. Es decir, en general. Pero los puntos se resalta muchísimo más este énfasis de decir, esto es lo que yo creo y estoy convencido de ello. Pero ¿qué ocurre? Que eso solo le va a durar la primera frase. Porque ya a la siguiente vamos a empezar con los esperos, deseos, es decir, ya vamos a empezar con esa manipulación. Si nos fijamos en el siguiente... Dice, y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no el ridículo es histórico. Claro, entonces, ¿qué es lo que realmente le preocupa a él? ¿Que salgan sus compañeros de la cárcel o que hagan el ridículo? ¿Le importa la parte humana o la parte social? Es decir, no se queda claro qué es lo que realmente le importa. Y aquí vemos cómo es esa personalidad que es totalmente ambigua. Es que yo creo que ni siquiera él sabe lo que realmente quiere. Él tiene como un objetivo marcado personal, aunque luego lo niegue, pero que lo ha hecho global, que creo que es lo que se denota en estos mensajes. Y sobre todo porque intenta dar ese punto de ser buena persona, de me preocupo por los demás, cuando igual lo que le estaba preocupando es una cuestión de ridículo y punto más, y de imagen. Y preocupándole, me da la impresión, salvar su trasero, que es lo que más le ha motivado en todo este proceso. Más cosas, venga, a ver. Ahí tenemos el siguiente. Sí. No, este es el mismo. Ahí está. Supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Claro. Eso se lo dice también a Comín, sí, ¿no? Pero fíjate que aquí... Esto ya ha acabado, ya no tiene sentido que sigamos, ¿no? Adelante. Sí, pero aquí lo más importante es el supongo que. Supongo que aquí ya lo que él empieza es que necesita ya un refuerzo positivo por parte de su interlocutor. Supongo que, desearía que, él lo que está esperando continuamente es que la otra persona le diga,
hombre, no, ¿esto cómo se va a terminar? Hombre, no, tú tranquilo. Sí, pero no contesta, el otro el otro no contesta porque él sigue dando esas suposiciones y a partir de este mensaje, él lo que empieza continuamente es a buscar ese refuerzo positivo para que la otra persona le diga, no, 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 si nosotros estamos aquí para apoyándote, no te preocupes, pero él no lo consigue. Vamos, si quieres, al siguiente mensaje. Vamos al siguiente, venga, adelante. Ahí está. Fíjate. Volvemos a vivir los últimos días de la Cataluña republicana. Aquí, fíjate cómo se va, cuando nosotros utilizamos estas expresiones, es porque tenemos en nuestra mente una secuencia de esa Cataluña republicana. No se está refiriendo a unos meses atrás, es decir, cuando está diciendo volvemos a vivir los últimos días, aquí se nos está remontando a los primeros años, incluso de la Primera República, si me apuras. Es decir, él tiene como una necesidad primaria, te diría, de ser como el salvador de la República, que es lo que intenta continuamente demostrar. Y es como este tiempo melancólico de otra vez, los tiempos de antaño, pero en el fondo busca la pena. Sí, pero vamos a ver, ¿no? Yo hubiera interpretado esto como que estamos viviendo ya el final de nuestra aventura republicana. No, para mí no. A ver, yo creo que él juega muy bien con el lenguaje y tiene este punto de víctima buscando el refuerzo. Entonces, o volvemos a vivir el final de los días o los últimos días de la Cataluña republicana. Se puede estar refiriendo al momento en el que Cataluña, bueno, vivió la República también, la Segunda República, me imagino, ¿no? Sí, eso puede ser también. Es que es un mantra. Ellos, no sé, es que sí, es más, yo creo que es más histórico. Es un mantra pero a mí me ha llegado a decir pues, un militante de la ANC cuando estaban con que la investidura, no la investidura hotel, no, pues al final ya sabemos, si nos gana el Estado, volverá a haber represión como en 1714. Sí, exactamente. Si claro. Se remota eso. Es que bien. Es continuamente vuelven a... Si ahora perdemos, nos van a volver a reprimir. Llega un momento que es agotador. Yo quería preguntarle a Irene, cuando tú dices, él está esperando que Comín le diga, hombre, no digas eso, quitarle un poco... ¿Tú notas que se va poniendo nervioso? Porque fíjate, hay un detalle, yo no me había fijado hasta ahora que estoy ampliando la fotografía. El primer mensaje de Puigdemont lo recibe 50 minutos antes, el siguiente son 8 minutos después, pero el siguiente ya son 20 minutos después y sigue sin contestar. Con lo cual, y el último ya no se ve el pantallazo, no se ve, pero vamos, que hay muchísimo tiempo entre un mensaje y otro, y no hay respuesta. Y sobre todo que el tipo de mensaje... me sigue sorprendiendo. Claro, y Sandra, el tipo de mensaje es diferente, es decir, primero empiezo de una manera global, luego ya voy a la víctima de, bueno, si vosotros a ver si salís, si la cárcel, y yo espero, y yo deseo, eso tampoco tiene respuesta, y entonces ya va a terminar como vamos a ver ahora, que ya, bueno, pues recojo velas, voy a mirar por mí, porque está claro que a mí aquí nadie me hace caso. Es decir, son mensajes muy importantes de manera diferente. Cuando dices recojo velas, ¿a qué te refieres? Recojo velas, que bueno, es una forma de hablar, que ahora lo vamos a ver en el siguiente mensaje. Si queréis, vosotros seréis son los dos últimos. Claro, vosotros seréis deseo, pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería. El más dramático este es el más dramático, es decir, yo soy la víctima, yo soy el sacrificado, porque por vosotros, por la causa, por todo el mundo, pues yo estoy aquí, pobrecito de mí, ¿vale? O sea, él lo que está todo el tiempo buscando es que alguien le saque. ¿Qué ocurre? Que no tiene respuesta, como bien ha dicho Sandra, ese mensaje. Claro. Con lo cual, mi frustración... Han pasado 25 minutos aquí, Mi frustración desde el primer mensaje. Sigue subiendo. Entonces, si mi frustración sigue subiendo, ¿a dónde voy a ir la siguiente tanda de mensajes? Si quieres lo vemos ahora. Vamos con los siguientes. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores y mentiras que he aguantado por un objetivo común. Y entonces ahora es cuando digo, ahora ya recoge para él, ¿vale? O sea, hemos estado los otros, ahora empezamos hacia mí mismo. Y fijaros que utiliza el pretérito perfecto compuesto, que esto queda como muy cursi, pero sí que intenta recalcar el ha sido todo el tiempo las calumnias, los rumores y hasta aquí he llegado, es decir, que abarca una condición temporal amplia. Y fijaros lo más importante de este mensaje, que él no habla de que yo estoy fuera de mi país, ni que estoy fuera de mi gente, no, es las calumnias, los rumores, las mentiras. Es decir, lo que a él continuamente le preocupa es su imagen. Es decir, yo sacrifico mi imagen por vosotros y vosotros no estáis haciendo nada por mí. Y ya remata con el último. A ver, el último.
esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia. Vale, no recibo ninguna respuesta, no Claro, recibo ningún apoyo, que todo pues ha ala. concluido, que ya no tiene sentido. Pero mi impresión es que quiere dar pena y además hacer sentir culpable a su interlocutor, porque además le dice... No, tal, pero vamos a ver, ¿cómo casa como decía tú? Joan Tardá, que Joan Tardá es, puede decir, uno de los jefes, por decirlo de alguna forma, de su interlocutor. Por eso le menciona Tardá. O sea, ¿cómo se compadece esto, que diría también un cursi, ¿verdad? Esto que hemos leído y que le envía al señor Comín a lo largo de esa tarde, con lo que después se supone que había grabado posteriormente, afirmando que él seguía adelante y que era la única alternativa y que o él o el caos, que no hay nadie más para investir en Cataluña presidente de la Claro, pero recuerda, Antonio, que estas imágenes las vamos a ver... Venga, vamos a verlas, sí. Y me dices tú, claro, te digo. ¿cómo? Eso es que, claro, dice en privado una cosa y en público sostiene otra. En público, en privado dice que todo esto ya se ha descarrilado, que ya está acabado, el proceso no tiene sentido. Pero acuérdate, Antonio, que estas imágenes dice que todo, que sigue igual. las llevamos viendo ¿desde cuándo? Desde octubre, o sea, siempre son las mismas. Es que siempre son las mismas. Entonces, vamos otra vez a ver cómo el señor Puigdemont pues, se vuelve a reafirmar en esa necesidad de ser el único. Sí, pero vamos a ver, está mintiendo, evidentemente. O miente cuando escribe esto. Él morirá con las botas puestas. Entonces? ¿Cuándo es sincero? No es ¿Cuando sincero le dice nunca. a su consejero esto, le escribe eso, o cuando delante de una cámara, para que se difunda. Desde luego, delante de una cámara. Dice que él va a seguir y por supuesto que. Pero una que es el pregunta, candidato. Irene, desde el punto de vista de su condición de líder, por lo menos hasta ahora, él es líder. Y desde ese punto de vista, y en este caso, a partir del análisis psicológico, ¿qué valoración harías de lo que hace este líder? ¿Está renunciando a su liderazgo? ¿No? ¿Quiere seguir con ese liderazgo? Mira, él quiere seguir siendo líder hasta el final. ¿Vale? O sea, él es lo que persigue, y lo que persigue a través de estos mensajes, lo persigue a través del vídeo que no hemos visto, pero que se veía perfectamente que él va a seguir hasta el final y busca... Ahí estamos viendo ese vídeo. Y además, fijaros cómo... Eso lo graba, se supone, después de los mensajes estos que envía, ¿no? Y se o se conoce por lo menos este mensaje, o lo graba antes o lo graba después, me da igual. Lo cierto es que esto se emite por la noche. Se emite por la noche, efectivamente. Y lo que dice ahí no tiene, es todo lo contrario de lo que sostienen los mensajes privados. Claro, porque él es lo que dice Edurne, es decir, es que el liderazgo que él tiene que mostrar a su gente es de un liderazgo fuerte. Pero ¿qué ocurre? Que ese liderazgo es que yo creo que no se lo cree ni él. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera es claro en los mensajes, es decir, ni siquiera él lo que está buscando es refuerzo continuamente, es el apoyo, es reforzarme incluso una parte más emotiva y es una parte más de decir, por favor, salvarme. Y ser el mártir. Y ser el mártir, claro. Hay un componente, en todo el discurso nacionalista, hay un componente esencial que es el victimismo. Sí. Entonces, el victimismo que es colectivo, de repente aquí Puigdemont lo asume a título personal, ¿verdad? Se pone llorón, se pone calimero, para que le hagan caso. Lo que pasa es que el tipo no le hace caso, el receptor. Claro, por eso es lo que le guarda un silencio sepulcral. Y encima, además, luego sabemos, supongo que eso él no lo sabe hasta mucho después, que reenvía el mensaje. O sea, mira cómo está este, ¿no? a Rovira, a Marta Rovira. Pues dicen que es una mujer, pues solamente puse a Marta Rovira, que es la dirigente de Esquerra Republicana en este momento. Pero es lo que ha comentado Sandra, es decir, es que cuando tú ves que no te contestan, pues tu discurso va cambiando para llamar más la atención. Claro. Y llega un momento donde no me contesta y dices, bueno, pues mira, ¿sabéis lo que os digo? Que me voy a ocupar de mí mismo porque hasta aquí he llegado. Pero no se lo cree ni él. Pues hasta aquí hemos llegado nosotros por hoy, en este capítulo. Que probablemente se habría hablado en las próximas horas. Irene López Azor, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Un placer como siempre. Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Se va al Banco Central Europeo el señor De Guindos como vicepresidente? Parece que se aclara. Es una scoop que ha dado usted hoy en OK Diario, ¿no? Parece que se va aclarando. Sí, lo hemos dado en OK Diario. ¿Y cuándo se materializaría el nombramiento? El nombramiento, mejor dicho, la propuesta como candidato el 7 de febrero. A partir de ahí calculaos más o menos un poquito menos de un mes y a partir de ese momento ya se tiene que oficializar. Luis de Guindos tendría que abandonar el ministerio y eso sí, hasta el 31 de mayo, aunque tenga que abandonar el ministerio, no sale el actual ocupante de esa silla de vicepresidencia. O sea que entonces tendremos crisis de gobierno, si se me permite la expresión, antes de mayo. Remodelación. Ya sabes que ahora les gusta más llamarlo remodelación de gobierno que crisis de gobierno. Hay que hacer algunos retoques en su gobierno, algunos cambios. Sí, ha habido
habido un problemilla con estas historias por el camino, y es que Francia, acompañado del Parlamento Europeo, solicitó que el cargo de vicepresidente del BCE fuese ocupado por una mujer. Decían que había muy poca compensación, muy poco equilibrio de cargos entre hombre y mujer dentro de las instituciones europeas, pero parece que eso ya está solventado. Alemania parece que ha sido decisiva y a partir de ahí saldría Luis de Guindos. Y a partir de ahí, Antonio, ya sí que te adelanto que el número de candidatos para ocupar la silla es prácticamente interminable. Se habla de mucha gente. ¿Economía? En economía. No se habla de a mucha ver, ¿qué nombres se barajan? Bueno, están saliendo nombres, por ejemplo, como los de los Nadal. Están saliendo nombres, por ejemplo... ¿Algunos de los hermanos Nadal? Claro, uno de los Nadal... Se situaron en el frente de economía, sí. Efectivamente, bueno, de hecho, la familia, Alberto Nadal, que está como secretario de Presupuestos bajo las órdenes de Montoro, es el marido de Eva Valle, directora de Economía, es decir, la coordinación sería absoluta. Alberto Nadal, además, ha sido ya el secretario de Energía bajo las órdenes de Luis de Guindos. El otro hermano, Álvaro Nadal, que son gemelos, está en estos momentos como ministro de Energía. Pues, son algunas de las opciones primas. De España, suena de todo. Nadal. ¿Perdona? Dinos otro nombre, dinos 2 nombres más. Hay más nombres, A ver, que mañana los vamos a publicar en OK Diario, entonces no me digáis que lo adelante, que si no... Pero hay más nombres, Suenan algunos ministros. Ya os adelanto que incluso algunas de las opciones que se están barajando son opciones del pasado que podrían resultar fáciles, porque podrían incluso reducir el número de ministerios. Yo creo que como pista ya va bien, ¿no? Bueno, está bien. Creo que os enhorabuena por esa información. Muchas gracias, Antonio. Carlos. Qué bien para Montoro. Bueno, los nuevos jubilados. ¿Qué va a pasar con los nuevos jubilados? ¿Que van a cobrar menos que los actuales? Los nuevos jubilados del 1 de enero del 2019, que está al caer, ¿eh? Un año pasa volando. Como diría alguno, esa pregunta tiene trampa. ¿Tiene trampa o no? Ah, bueno, venga, los nuevos jubilados, esto está rodeado de un debate tremendo. Se está hablando de si están perdiendo poder adquisitivo, si no están perdiendo poder adquisitivo. Vamos a ver, donde perdieron poder adquisitivo claramente los pensionistas, los jubilados, los perceptores de esas prestaciones fue a partir de mayo de 2010. Un señor llamado Zapatero sale públicamente porque no hay manera de colocar la deuda española y tiene que asumir una serie de obligaciones que se las leen en cartilla directamente desde Europa. Y a partir de ese momento se congelan las pensiones. De lo que se está hablando es del nuevo modelo, es decir, el modelo que entró en vigor a partir de 2014. ¿Han perdido poder adquisitivo? Yo ya te adelanto, y sé que la respuesta va a ser muy polémica, que no. O para ser más exactos, han perdido 1/10 de poder adquisitivo entre el año 2014 y el año 2017 cerrado. 14, 15, 16 y 17, la gran polémica matemáticamente se resume en que toda la pérdida de poder adquisitivo ha sido 1/10. Otra cosa es si están pagando más en impuestos, eso es otra pelea. Pero sobre si han perdido con respecto a la cuantía de la prestación, es decir, de la jubilación, de la pensión mensual que reciben, 1/10 en 4 años, es decir, técnicamente no se ha perdido. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado porque esto está rodeado de muchísima polémica. Y cuidado porque además a partir del 1 de enero de 2019, todavía no ha entrado en vigor, lo que va a entrar es otra cuestión, el factor de sostenibilidad. Si era polémico lo que hemos visto hasta ahora, no quiero contaros cuando entre en vigor el famoso factor de sostenibilidad. ¿Esto qué hace? Empezar a meter unos coeficientes por los cuales, independientemente de lo que te puedan subir para compensar la inflación, se va a empezar a compensar porque las arcas de la seguridad social, si se hace un cálculo a muchos años, lo cierto es que no dan para pagar. No dan para pagar todas las cuantías con la percepción actual y teniendo en cuenta que se va a disparar el número de pensionistas de 9,5 millones que tenemos ahora a cerca de 12-13 millones de pensionistas. Y no salen las cuentas. Y como no salen las cuentas, hoy se ha conocido el déficit de las pensiones. Alcanza un récord de 18.800 millones de euros en 2017. Estamos muy cerca de los 20.000. 18.800 millones. El desfase aumenta en 250 millones de euros a pesar de que se ha obtenido la mayor recaudación por cotizaciones de la historia. Y ha aumentado, sigue aumentando el déficit. Vamos a ver, esta es la clave, ¿no? ¿Qué es lo que va a entrar a partir de ese 1 de enero de 2019? El factor de sostenibilidad y cómo va a impactar, para que la gente se haga una idea. La base de cálculo va a incluir el periodo que ya se ha compatibilizado entre 2013 y 2017, es decir, no es una incógnita. Ya se sabe cómo va a ser esa evolución, hecha sobre el pasado, ¿vale? Pero va a ser el modelo que se tome. Y esto se va a ir replicando cada 5 años. En base a ese periodo se hace un cálculo de cómo quedarían las pensiones y se dice, miren señores, con esto no da para pagarlo, tenemos que rebajarlo. ¿Cómo impacta? Con respecto al pago anual en 2018, cogemos una pensión media, esto está calculado tal cual estadísticamente, de 15.000 euros. Es la pensión media anual que está en estos momentos, ¿vale? La pensión máxima se iría hasta 36.120 euros. ¿Cómo se modificaría con respecto al 2019? Bajaría
menos 0,575 euros al año. De los 15.036 a 14.961. ¿No es una bajada significativa? Bueno, esto es opinable. Sobre sueldos o sobre prestaciones de estas cuantías, pues hombre, cualquier cosa que te quiten se nota, ¿no? Con respecto a la pensión máxima de 36.120 bajaría a 35.940. Tenemos la ventaja de que el cálculo ya lo podemos hacer, porque ya se conoce ese cálculo de esperanza de vida, ya se conoce ese cálculo de sostenibilidad y, por lo tanto, las rebajas, resumido, 75 euros al año para la pensión media, 180 euros al año para la pensión máxima. ¿Puede parecer poco? ¿Puede parecer mucho? Lo cierto es que, según los cálculos del Ministerio de Trabajo, es necesario. Por lo tanto, el debate queda medianamente zanjado. ¿Habrá polémica? Por supuesto que la habrá. Ahora, el factor de sostenibilidad en estos momentos está siendo aplicado en muchísimos países. Y luego voy a dar un dato. Lo está aplicando Portugal, lo está aplicando Grecia, Alemania. Alemania es, junto con España, el país que más problemas tiene de natalidad y más problemas tiene de envejecimiento en toda Europa. Y lo está aplicando Austria. Por lo tanto, esto no es un invento nuestro. Cada 5 años se revisará esa fórmula viendo qué es lo que puede ocurrir si sigue nuestra evolución demográfica. Cada 5 años irá convirtiéndose en un poquito más duro, porque lo cierto es que no nacen niños y lo cierto es que la esperanza de vida se está alargando. Simplemente una cuestión, ¿lo aplican todos estos países? Perfecto. Estos países parten de unas medias de pago de en torno a la prestación que recibes cuando tú te vas a la jubilación, viene a representar el 50, el 60% del último sueldo. España lo va a aplicar, pero lo va a aplicar teniendo en cuenta que somos un país récord, y sé que en estos momentos dirá la gente, pues no me lo creo. Bueno, pues es así, récord en generosidad en pensiones. Es de los poquísimos países donde se paga entre el 80 y el 85% del último sueldo percibido. Eso es en España, en otros países no es así. También es verdad que va a ir bajando ese nivel. ¿Por qué? Porque cada vez se va a coger una base de cálculo mayor de los años y por lo tanto la prestación va a ser más baja. Resumen, ¿va a ir bajando? Respuesta muy sencilla, sí. Las pensiones se van a ir reduciendo. ¿Queda otro remedio? Yo sinceramente tengo la sensación de que no. Si cada vez son más los que cobran y cada vez son menos los que pagan, es muy complicado cuadrar las cuentas. ¿Y por qué te preguntaba lo de la prejubilación a finales del 2018? ¿Te parece? Déjame si quieres que veamos a Fátima Báñez, que lo explicaba ella y hacía estas declaraciones. Antonio. Las pensiones han mantenido su poder adquisitivo desde el inicio de la crisis. Exactamente, han ganado un 0,02%. La pérdida en esos 4 años es de 1/10. El sistema sobrevivirá gracias al crecimiento económico y al empleo, fundamentalmente a ese empleo de calidad con mayor productividad, a las reformas continuas que se asemejen a los cambios mismos que va a tener en el futuro la sociedad española. Sobrevivirá también, señorías, a los cenizos y a los oportunistas, que los ha habido siempre. A los cenizos y a los oportunistas también hay Fátima Báñez. A ver, las medidas, los gafes. Las medidas que se están tomando son para conseguir precisamente que se perpetúe, por lo menos que se alargue la sostenibilidad del sistema. No es para cargárselo. ¿Que hay que hacerle ajustes? Pues hay que hacerle ajustes. Si hay más gente cobrando y hay menos gente pagando, es complicado. Los nuevos pensionistas además están entrando con pensiones mayores, porque vienen de sueldos mayores. Claro. Y por tanto hay que achicar ese sistema. Tú me hacías una pregunta antes. Prejubilación antes del 31 de diciembre del año en vigor. Bueno, voy a dar un coeficiente muy técnico y luego lo traduzco. Sí. Por cada trimestre que anticipas la jubilación, coeficiente reductor de 1.500 por 100. Por trimestre. Traducido esto a tierra de garbanzos, no compensa nunca prejubilarse. No compensa nunca. Los mazazos por prejubilarse son tremendos. ¿Me voy a conseguir escapar del coeficiente de sostenibilidad? Bueno, sí, te vas a escapar de Guatemala y vas a llegar a Guatepeor. O sea que no. Complicado. Si se puede seguir trabajando, mejor seguir trabajando, ¿no? Si se puede seguir trabajando, mejor seguir trabajando. Bueno, pues nada. Sandra está encantada, dice, ¿qué alegrías nos traes? Yo cada vez que veo a Carlos Cuesta intento taparme los bolsillos porque sé que es una mala noticia. Carlos Cuesta, gracias. Buenas noches, Carlos. A vosotros. Mirad cómo hay personas en esta vida que pueden cambiar proyectos desde el punto de vista profesional extraordinariamente brillantes y también desde el punto de vista económico muy bien remunerados por otros que tienen como objetivo la solidaridad y el ayudar a los demás y fundamentalmente, bueno, pues buscar vías para aquellas personas que tienen menos recursos. Y me refiero a una prestigiosa jefa de cocina. En francés, ¿cómo sería? Si en francés es chef, el jefe de cocina, la mujer jefa de cocina, ¿cómo sería? Igual. Igual chef.
No hay una, Sí, no es dicen chefa, igual, ¿no? sí. ¿Verdad? No, chef. No es chefa, Bueno, ¿no? Chefa no es no chefa, es. no, me temo que no. Bueno, pues es una prestigiosa jefa de cocina, o chef, que tiene 2 estrellas Michelin. Ella se llama María Marte. Llegó a España desde República Dominicana, ya es española, por supuesto, también, ¿no? Pues lleva muchos años entre nosotros y después de gestionar y muy bien el restaurante donde sigue trabajando a día de hoy hasta finales de febrero, el Club Ayar, con esas 2 estrellas Michelin aquí en Madrid, ha dicho, pues hasta aquí he llegado y ahora me voy a poner en marcha una escuela de cocina para mujeres sin recursos en mi país, en República Dominicana. O sea, un proyecto solidario y ayudar a esas personas y además recuperar también mi vida familiar. María, buenas noches. Buenas noches. ¿Está usted trabajando hoy o la hemos pillado en un receso ya prolongado? ¿Ha terminado ya su jornada? Hoy me he reservado para vosotros. Bueno, pero sigue usted trabajando hasta el 31 de febrero, ¿verdad? En los fogones de ese Club Ayar, ¿no? Hasta el 21 de febrero sigo trabajando aquí en Madrid, sí, efectivamente. Bueno, ¿cómo llega usted a esa conclusión? Claro, usted pasa de ser... ¿se puede decir friegaplatos? O sea, de retirar los platos, de meterlos en las vajillas, de estar ahí, pasa a ser nada más y nada menos que la jefa de cocina de ese restaurante. ¿Cómo es su proceso? Bueno, la verdad que fue un proceso, sí, de friegaplato. Entré al Club Ayar hace 15 años. Y por eso muchos hoy en día me han puesto el mote de Cenicienta, otros me llaman la cocinera feliz. Y yo simplemente digo que esto ha sido una historia de mucha lucha, una historia de superación y una historia sobre todo muy apasionada y muy bonita, porque de pasar de friegaplato a ser en el 2010 jefa de cocina y ya en el 2013 ser la chef ejecutiva, pues sinceramente fue una larga trayectoria, fue un largo recorrido, pero del cual me siento súper orgullosa de tantas cosas que conseguí, ¿no?, en el Club Ayar y de lo que ha sido mi vida y mi carrera hasta entonces. Claro, María, se dice muchas veces, hombre, la vida tiene momentos de suerte, pero es preferible que la suerte le pille a uno trabajando, ¿verdad? Porque es más probable que esa suerte sea el factor indispensable para subir, para evolucionar y encontrar el camino que se está buscando. En su caso estaba trabajando, es evidente, y la responsable del restaurante le dijo, ¿y por qué no se pone usted al frente de esto o ayuda para hacer esto, además de llevar los platos a lavavajillas? Así más o menos fue lo que le dio a usted esa oportunidad, ¿no?, de darse a conocer como excelente cocinera. Sí, efectivamente, recuerdo esas palabras cuando se me dio la oportunidad para pasar a la cocina, con la condición de que no podía dejar de fregar platos, y así estuve un tiempo, y luego, para sorpresa mía, se me dijo que yo valía para cocinar y que tenía que buscar a alguien más para que lavara los platos. Ese día se acabó la tortura y simplemente empezó el camino de tanto recorrido, el camino tan largo que me convirtió en la cocinera que soy hoy en día. Y ahora es jefa de cocina. Cuando le dan la jefa ejecutiva de la cocina del restaurante, ¿ya tenía 2 estrellas en Michelin el restaurante o tenía una solo? No, cuando yo entré al restaurante no tenía ninguna estrella. ¿Ah, no? La primera estrella, yo entré al Club Ayar en el 2003. No, me refiero y en el 2007 conseguimos la primera estrella. Cuando usted ya pasa, ya estando en la cocina es cuando consigue la primera estrella. Y cuando es jefa de cocina absoluta, ¿consigue la segunda o también la tenía ya? No, cuando pasé a ser la chef del Club Ayar ya teníamos 2 estrellas Michelin. Y usted las ha mantenido, claro. Lo que me pasó a mí, que fue un caso histórico en 100 y pico de años que tiene la guía Michelin, que no le había pasado a nadie, y fue que yo mantuve esas estrellas. Y estuve desde entonces casi 5 años manteniendo las estrellas Michelin en el Club Ayar. ¿Cuál es su plato favorito, el que elaboró usted? Fue un caso histórico en la guía Michelin. Claro, creo que en España, además, no sé si es la señora Ruscadella y usted, como las grandes jefas de cocina, ¿no?, que hay, o chef, que hay del mundo de las mujeres, y fuera de nuestro país, no sé si conoce usted también alguna chef con estrella Michelin. Somos muy poquitas en el mundo, no pasamos de 10 mujeres en el mundo con estrellas Michelin, y yo soy la tercera con 2 estrellas. Solo en el mundo habemos 3 mujeres con 2 estrellas Michelin. Latinoamericana no hay ninguna, la única mujer latinoamericana con estrella Michelin soy yo. Y bueno, y con ese éxito y con ese bagaje, ¿qué la lleva a usted
en fin, a cambiar radicalmente de vida y volver a su país para iniciar ese proyecto solidario y a enseñar a cocinar a mujeres sin recursos. Ese es el objetivo, ¿verdad? Bueno, claro, sí, la verdad que estos cambios yo llevaba tiempo pensándomelo porque ya sabéis todo lo que he pasado para llegar hasta aquí, pero para nadie es un secreto tampoco que yo soy madre y padre de mis hijos y mis hijos están en una etapa en la cual me necesitan más que nunca y pienso que es el momento y tengo la capacidad para también ayudar a los demás, como he dicho en alguna otra ocasión, que es a lo que me voy a la República, a mi país de origen, y es ayudar a los demás. Voy allí a colaborar con una escuela, voy a montar mi propia escuela de gastronomía, una escuela totalmente sin ningún ánimo de lucro, obviamente para ayudar a las más necesitadas, en este caso, que serán mujeres sin recursos ninguno. ¿A usted le sorprendió, por cierto, cuando llegó a España, cuando entró y empezó a vivir el mundo de la restauración, cómo se despilfarraba comida, cómo se tiraba, ¿verdad?, en un mundo donde hay mucha gente que pasa hambre? ¿Le sorprendió que aquí no se utilizaran todos los alimentos, verdad? Sí, siempre he vivido con esa pena y siempre he pensado que deberíamos de hacer algo para que se deje de tirar tanta comida. Creo que debemos de concientizarnos todo y decir tanta hambre que hay en el mundo. Yo he visto mucha gente pasar hambre, yo también hubo un tiempo que pasé hambre también y por eso no me gusta tirar comida. Se desperdicia tanta comida en Madrid que se hizo un estudio hace un tiempo donde con la comida de un día se le daba de comer un mes entero a África. Imagínate la comida que se desperdicia en este país. Yo he llorado viendo tanta comida tirarse y creo que es hora de que nos fijemos en nuestro alrededor y que dejemos de desperdiciar tantas cosas, porque aquí mismo en España también hay pobreza y yo creo que deberíamos de hacer algo para que se deje de tirar tanta comida. Es una pena, es una lástima. Bueno, pues en su país va a tener usted la oportunidad de ir experimentando esa nueva situación y de ayudar precisamente a esas personas que lo van a necesitar y muchísimo. Le preguntaba antes, para concluir, María, ¿el plato estrella de usted cuál es? ¿El más premiado? Perdón, es que no te he entendido muy bien. El plato estrella que tiene usted ahí en su restaurante de momento. Ah, bueno, ya sabéis que es injusto, ¿no? Como describir uno solo de tantos, es un menú de degustación de 14 platos, pero sí que es verdad que hay uno por el cual la gente me conoce bastante y es por la famosa flor de hibisco con pisco sour y cranberry de pistacho. Es una flor que en su inicio me va a acompañar y me ha acompañado toda esta trayectoria. De hecho, yo creo que ya para nadie es un secreto que la llevo tatuada porque esas flores se irán conmigo. Muy bien, pues le deseamos mucho éxito en su país, en República Dominicana. Seguramente saldrán buenas cocineras, sin duda. Muchísimas gracias. Buenas jefas de cocina, de su experiencia, sin duda. Gracias, María Marte, gracias, un placer. Bueno, gracias. Señores, pues vamos a continuar. Es magnífico, ¿verdad? Historia preciosa, una historia preciosa. Y además se va a gastar, va a invertir un premio que le han dado, un premio especial de la Fundación, 50.000 euros y los va a poner en este proyecto. Yo me quedo también con la reflexión de hasta qué punto influye en esta decisión ese terrible estrés que implica mantener estrellas Michelin. No, pero eso es también por decir, hombre, es que yo tengo una familia que ahora puedo devolverle a mi familia lo que antes no pude darle, y es estar con mis hijos, que no he estado, sí que no me he perdido su crianza. Pensaba en eso. Con ellos para ayudarles y luego también a esas personas. Porque justo estos días hay un famoso chef francés que ha renunciado a las estrellas Michelin, precisamente por eso, porque implica un nivel de competitividad brutal, de dedicación a eso de una manera, pero con una competitividad mayor que en cualquier otra actividad. Bueno, señora, vamos a hacer una pausa. Venga, rápido, que me están metiendo una bulla, no os pueden imaginar. Por aquí lo que yo oigo. Vamos a la publicidad, venga, hasta ahora. Portadas que ya tenemos aquí y que enseguida vamos a ofrecerles, portadas que recogen la imagen de Puigdemont, evidentemente, y esto que hemos comentado esta noche fundamentalmente, y que tiene que ver con esos mensajes reveladores de su estado de ánimo y de asunción del fracaso de su proceso separatista. Algunos de los periódicos en sus portadas sugieren
que detrás de todo ello también había una estrategia de la propia Esquerra Republicana de Cataluña para cargarse a Puigdemont definitivamente y que se busque un nuevo candidato. Vamos a ver, luego les leeré las portadas, que son muy interesantes, desde el punto de vista editorial también. Pero antes, hombre, hablando de portadas y de periódicos, los británicos lo han vuelto a hacer, al menos una parte de esa prensa británica, que a veces se dedica a pintar una España de tópicos que ya no se corresponde con la realidad, ni mucho menos. Y lo ha hecho, por ejemplo, en un reportaje de viajes, el Sunday Times, que es el periódico que más se lee los domingos en el Reino Unido. Un reportaje a base de topicazos, en el que, por ejemplo, califica a los españoles de maleducados, de impuntuales, pero vamos, impuntuales hasta el extremo de decir, no, llegan media hora tarde y encima se lo toman a cachondeo, de desagradecidos, de gritones, no sé, en fin. ¿Qué ha pasado? Porque las redes sociales, Lucía Núñez, se han desbordado en contra de estos topicazos del periódico Sunday Times. Sí, Antonio, los españoles somos groseros, sucios y maleducados. Así nos define el Sunday Times en un artículo que hace una guía de viajes para los británicos. Es una evidente caricatura, pero está generando mucha polémica. El artículo se titula How to be Spanish, cómo ser español, y nos retrata tirando de tópicos. La foto que acompaña el artículo es la de un torero, y atentos al pie de foto porque ahí está el primer dardo e invita a los turistas británicos a que en España lleguen siempre tarde, salvo que les persiga un toro. De ahí la foto del torero, y hace referencia a que los españoles somos muy impuntuales. También les insta a olvidar también les insta a olvidar las nociones anglosajonas de buena educación, discreción y decoro, y puntualiza que por favor y el gracias son innecesarios. Al parecer somos poco educados, aparte de ser groseros y hablar a gritos. Dice que el español hablado, o por lo menos, mejor dicho, gritado, está lleno de obscenidad, de asombrosa inventiva. Estos son algunos de los muchos consejos que el autor da a los ingleses cuando viajen a España. Tras lo que ha tenido en redes sociales, ha pedido perdón, pero vamos a ver qué opinan los españoles de este artículo. Vean. Al final son estereotipos, pero no quiere decir que sea la realidad. Hombre, en algún caso sí que es cierto. Sí, hay gente muy mal educada. No somos mal educados, somos buenas personas. Hay de todo, siempre hay trabajadores, hay gente más vaga, hay gente que no, pero bueno, no somos tan mal país, yo creo. Horrible. ¿Pero cómo nos pueden decir esto? ¿Te cree que es verdad? ¿Somos así? No. ¿Y ellos cómo son? Peor. Peor de lo que dicen. Muy rancios. De hecho, he vivido en Inglaterra y es un suplicio muchas veces. Y es verdad que se les ve más su casa, más trabajo, más serios quizá que nosotros. Aquí, ¿no? O sea, luego viene aquí y se suelta la melena. Se sorprende todavía a estas alturas de la película que periodistas que se supone que son gente formada, viajada, sobre todo viajada, cuando hablas y escribes sobre viajes, puedan hacer un relato con tanto tópico que en algunos casos puede corresponderse con cierta realidad que han podido vivir en un momento determinado, pero no se puede generalizar hasta el extremo de decir los españoles son impuntuales. Oiga usted, yo, vamos, entre la gente que conozco, claro que conozco a algunos impuntuales, pero hay muchísima gente que es muy puntual y que fija una hora y a esa hora se está trabajando, y a esa hora se va, y a esa hora se acude, a esa hora se empieza la cita en cuestión, o sea, no sé, todo esto que... Pues hay gente que grita, y más, otros menos, pero no se puede generalizar de esta manera. Lo que pasa es que la exageración, en este caso las bromas, los insultos, contribuyen a que el artículo sea más leído. Sí, y ha sacrificado la seriedad a y que la se forme lectura. una opinión equivocada. Muchos de los que no conocen España y realmente no conocen a los españoles se hacen... pues una opinión equivocada de lo que realmente es España en este momento. A mí me parece que el artículo... que intenta escribirlo en clave de parodia. Humor. Y se publica ¿Tú crees que es en clave de humor? Pues sí, con cierta clave de humor, ¿no? Que no es inocente, que luego eso hace daño. Pero bueno, yo recuerdo, una de las cosas que menciona en una popular cadena de bares de Madrid, de bocadillos, donde las servilletas y los palillos se tiran al suelo porque pasa un camarero inmediatamente que va barriendo. Entonces yo, en uno de estos bares hace mucho tiempo, en la zona de Atocha, vi a un japonés sacando fotos al suelo. Sí. Para decir, estos españoles
españoles que hacen, pero bueno, no deja de ser una cosa anecdótica y pequeña que ahí lo convierten en categoría con lo mismo que podríamos hacer nosotros de los británicos o de su extraordinaria comida que haría vomitar a una cabra, ¿no? No, pero es verdad que el artículo además destila ese clásico supremacismo anglosajón y un enaltecimiento, yo creo que nostálgico, de la educación anglosajona. Gran Bretaña es hoy en día un país de patanes, como se ha demostrado con toda claridad en el referéndum del Brexit. Pero a pesar de todo, a mí me parece que el artículo es un artículo de cachondeo, es un artículo paródico, absolutamente de guasa. No, para tomarlo en serio, en un caso... con ese ánimo de broma. Creo que estas cosas, creo que en las redes sociales hay gente que se levanta toda la mañana buscando con quién indignarse. Y entonces yo he indignado con esto, pero a mí me parece que es una cosa que tampoco hay que dar mayor importancia. Es un artículo de pitorreo, un artículo guasón, que efectivamente puede rozar lo ofensivo, pero me parece, que leer el artículo con el ceño fruncido es una tontería. No, si el autor deja a las claras no hay más que ver la ilustración del artículo. A mí me parece hasta graciosa. La ilustración está bien, hay que decir que la ilustración... No hay que ser puntual, menos que te persiga un toro. Pero eso sí, eso es una broma. La ilustración tiene cierta belleza estética y es divertida, o sea que eso hay que reconocerlo. También hay que reconocer que dentro de las exageraciones hay algunas cosas que son reales. Sí. Seguramente somos el país de Europa en el que hablamos más alto. Italia, con Italia yo diría que ganamos. Fuera de España, verdad, los españoles para un británico, donde vayas, nuestro tono de voz es algo realmente llamativo. Ir a los restaurantes en general. Los bares tienen mucho ruido. Sobre todo que los bares tienen mucho ruido. Pero en fin, hay otras cosas que son de una exageración extrema que evidentemente... Bueno, pero que hay que reírse, porque al final... Si se ha escrito con ese punto irónico de broma, de cachondeo, si me permite la expresión, pues todavía es asumible. Pero si no, pues hombre, yo creo que también hace una... Es que además provoca una es un periódico populista, no es un periódico de referencia, es un periódico populista. Es un tabloide. Y claro, no ha añadido, que yo sepa, ese dato del timo tan extendido de los británicos con el turismo en España. Por ejemplo. Estos que denuncian... estos chicos bien educados que vienen a Mallorca a emborracharse. Pero luego denuncian porque esto se ha hecho masivamente y ya se ha descubierto, está perseguido y parece que es un fraude generalizado. Se han denunciado intoxicaciones alimentarias, eran mentira, pero cobraban un seguro a partir de esas intoxicaciones. Bueno, y eso lo han hecho miles de británicos. Precisamente. Oye, ¿sabéis que Francisco Nicolás, el pequeño Nicolás, hoy estaba citado para una vista oral, pero esta ha sido aplazada después de que presentara ante el tribunal un informe forense en el que dice que sufre alteraciones psiquiátricas con el fin de evitar el juicio? Y el juez tendrá que decidir ahora, después de leer ese informe. Vamos a ver. Cuéntanos, Susana Ollero. Pues sí, Antonio, Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el pequeño Nicolás, se ha sentado de nuevo en el banquillo. Está acusado de lanzar calumnias contra el Centro Nacional de Inteligencia porque aseguró que el CNI le había pinchado su teléfono ilegalmente. Hay que recordar que este juicio ya se celebró en 2016, lo estamos viendo en las imágenes, y el joven ya fue condenado a pagar una multa de más de 4.000 euros. Sin embargo, Nicolás recurrió y la Audiencia Provincial ordenó repetirlo. Pero, contra todo pronóstico, el juicio de hoy, el de esta mañana, ha sido esta vez aplazado por el juez hasta el próximo 15 de febrero. ¿Por qué? Bueno, pues el pequeño Nicolás ha presentado esta mañana un informe psiquiátrico en el que asegura que sufre trastorno megalomaníaco. O lo que es lo mismo, Francisco Nicolás se define a sí mismo como un narcisista con delirios de grandeza. Y por ello dice que es inimputable en un juicio. Esto significa que no se le puede declarar culpable. El fiscal y el abogado del Estado han aceptado retrasar la vista oral y van a realizar el miércoles que viene un nuevo examen psiquiátrico al joven para averiguar si dice o no la verdad. Sin embargo, este no es el único test de personalidad que se le ha realizado al pequeño Nicolás. Recordemos que ya se le sometió a un examen cuando fue detenido en octubre de 2014, cuando fue acusado de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas. El dictamen entonces fue claro. El joven sufría, y citamos literalmente, un florido delirio megalomaníaco. Claro, ¿hay alguna diferencia entre los resultados de este informe de 2014 y el presentado hoy por el joven? ¿Es lo mismo? Pues casi. El perito en 2014 aseguraba que sufría delirio, que significa que es algo puntual. Y el informe presentado hoy por el propio Nicolás habla de trastorno, que es una alteración
permanente de la personalidad. La pregunta que nos hacemos ahora ¿es esto suficiente para poder ser declarado culpable o no declarado, mejor dicho, culpable de un delito de calumnias? Pues ahora van a ser, Antonio, los psiquiatras quienes dictaminen si el pequeño Nicolás ha actuado o no en su sano juicio y con plenas capacidades psíquicas. Javier Chicote, ¿tú has hablado con Francisco Nicolás? Lo conozco, es un chico encantador, además, sí, hombre, yo también lo conozco. Muy educado. Claro. Yo, de hecho, me llamó la atención porque cuando lo conocí primero a través de llamadas de teléfono y desde entonces me felicita Navidad, Año Nuevo y mi santo. Siempre, y nunca se Chico, olvida. es una cosa... y bueno, he podido hablar con él hace un momento y lo que él cuenta es que este informe no es que esté loco como una cabra, sino no va ahí. Él va a que él estaba en un lugar al que no le correspondía a su edad. Que eso sí que es cierto. Él era un chico que empieza con los 17 años a hacer de las suyas hasta los 20 aproximadamente que ocurre todo esto. Y es verdad que no estaba capacitado para manejarse en las situaciones en las que se manejaba. Otra cosa es que no supiera lo que hacía, porque sí que sabía. Pero pese a las fantasmadas y tal, sí es cierto, y he hablado con mucha gente que lo ha conocido, que aquí, por ejemplo, vino el alcalde de Miami a dar unas charlas que fueron en la Casa de América, y el jefe de aquello era el pequeño Nicolás. Allí la gente le preguntaba y él es el que organizaba los transportes, los coches, te recogen, te llevan en el aeropuerto y estaba como el auténtico jefe. A mí un empresario me llegó a decir, si este chico no llega a perder el norte, habría llegado muy lejos porque tenía muchas habilidades. Pero sí que es cierto que se le subió a la cabeza aquel éxito de ir a ese tipo de encuentros y luego salía y le recogía un Mercedes negro, se montaba con un chofer y se iba al Bernabéu. Y ahora Entonces, yo añadiría de esto que acaba de hacer, ahora quiere usar esa conocida habilidad que acabas de recordar para engañar a todo el mundo, porque engañó a todo aquel con el que se cruzó, también para engañar a los jueces. Y es capaz de conseguirlo, porque este chico todavía puede llegar mucho más lejos en ese engaño generalizado. Sí. Y ahora está haciendo un nuevo montaje, a ver si cuela, y se libra de este juicio y de esta condena. Conoce a las andanzas Javier Chicote lo ha definido muy bien, pero yo creo que en este caso va más allá de lo que es el simple informe psiquiátrico. Es decir, aquí es una jugada del pequeño Nicolás y de que le esté apoyando porque se intente este juicio pararlo, porque yo creo que va más allá simplemente del informe psiquiátrico, porque si este juicio se repite como se intentaba repetir en el día de hoy, es precisamente por el pequeño Nicolás, porque el pequeño Nicolás fue condenado en la primavera del 2016 al pago de 4.000 euros aproximadamente, ¿no? Fíjate qué cantidad, ¿no? Y sin embargo recurrió ante la audiencia provincial y se volvió a celebrar el juicio precisamente porque él quería que declarara el director operativo de la policía, entonces, Eugenio Pino. Y ahora de pronto saca esta as de la manga de que tiene desarreglos mentales. Es decir, yo creo que aquí en el fondo va más por la suspensión de este juicio, por lo que se puede tratar en este juicio, por los bandos enfrentados dentro de las cloacas que existían en el Ministerio del Interior. Por un lado, asuntos internos, con Marcelino Martínez Blas, Villarejo, etcétera. Y yo creo que aquí se han sacado este as de la chistera de este informe psiquiátrico. ¿Porque le interesa a la propia policía? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú crees yo creo que es aquí porque este juicio se repite precisamente, efectivamente, comprometedores. Claro, yo creo que sí, porque precisamente el caso de repetir este juicio era porque tenía que declarar Eugenio Pino que no había declarado en el juicio anterior en el juzgado 52 de Madrid. Y ahora es un nuevo juez, un nuevo juzgado de lo penal quien va a analizar, y de pronto sacan de la chistera esta cosa en un personaje que no ha sido nunca tratado como enfermo mental, que nunca ha sido diagnosticado. El informe pericial pero es un informe apunta, pero nunca ha sido tratado. No es que se lo saquen de la manga que nunca se haya hablado de esto, es que a él la primera vez le hacen... Por supuesto, si lo ha definido muy bien Javier, es decir, tiene lo que ha definido precisamente en el plasma, pero que desde el punto de vista de tratamiento psiquiátrico nunca, desde el punto de vista de ser declarado enfermo mental nunca, hasta en programas de televisión, ha pasado informes psiquiátricos. No estamos hablando de un enfermo como tal, como ha dicho Javier, quizá no era el sitio adecuado que tenía que tener. Pero decir que aparece en un programa de televisión tampoco te exime de... Sí, pero tiene que pasar un informe psiquiátrico para estar precisamente en el programa este de VIP Hermano, ¿no? Era el Gran VIP, no sé cómo se llama. En Gran Hermano VIP. Gran Hermano VIP. Sí. Tuvo que pasar un informe psiquiátrico, y para ir también a Sálvame, que también estuvo, en el Sálvame de Luz también pasó otro informe psiquiátrico. O sea, que tenemos Luis, los datos. Yo, de verdad, cada vez que yo no conozco tenemos precisamente a Irene. Bueno, ahora vamos a pedirle a Irene López Azores. ¿Sigue todavía contra nosotros, Irene? Sí. Irene, que no te veía, perdóname. Aquí estoy. Sí, precisamente tú le hiciste ese informe
Sí, nosotros, a ver... de inteligencia, ¿verdad? Para valorar si podía o no participar en este tipo de programas. No, lo que nosotros hacemos, vamos, lo que yo hago concretamente es en el programa Sálvame Deluxe, que pasamos, y en el Sálvame Diario, los test de inteligencia que llevamos ya pues 5 años a diferentes personajes. Entonces, bueno, pues un Sálvame Deluxe sí que tocó al pequeño Nicolás, porque sobre todo era la expectación, que era si era tan inteligente, si había sido todo esto fruto de su gran inteligencia, y bueno, pues tristemente, pues no, es un chico normal y corriente, con una inteligencia súper normal, tiene en el test que le pasamos un 98, que es normal, para que os hagáis una idea, está entre el 90 y el 110, son inteligencias normales. Entonces, pero sí que es verdad que este tipo de inteligencia es normal, es uno de los puntos del trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, yo sí que me creo que tenga un trastorno, pero creo que él tenía toda la intención, la capacidad volitiva perfectamente y sin ningún tipo de afectación, y con lo cual totalmente consciente de lo que hacía todo el tiempo. Y luego lo que estaba diciendo Galiacho de cuando entras al Gran Hermano VIP, es verdad que pasan muchísimas pruebas psicológicas, es decir, que si este chico hubiera tenido algún tipo de trastorno mental, no podría entrar a un programa de televisión, y menos en las características como puede ser un Gran Hermano VIP, que están encerrados 24 horas, ¿vale? Es inviable. Claro. Muy bien, gracias Irene. Gracias a vosotros. Gracias de nuevo, Irene López Azor. Si queréis que os apunte muy rápidamente, precisamente este chico, sabéis que se fue a Canarias, que montó su negocio, montó negocios de aceite, de Ginebra Premium, un restaurante, etcétera. Bueno, ya regresó a Madrid para octubre y ha empezado a estudiar el grado de Derecho y Estudios Financieros. No creo que tampoco eso se permita hacer con esos delirios. Floridos, ¿no? Que tiene, o trastornos, ¿no? No, estaba yo preguntándole a Galiacho que, a ver, el chico, evidentemente, yo creo que tiene no sé si tendrá un trastorno narcisista, pero es evidente que tiene unas dotes intelectuales notables y sobre todo habilidades sociales. Pero, de verdad, yo cada vez que veo la historia que aparece recurrente de este chico, al que no conozco, me pregunto qué pasó en este país para que este muchacho lo recibieran altas personalidades, para que empresarios como Javier de la Rosa y gente del entorno de los Pujol y tal le propusieran o le aceptaran negocios, para que el CNI o los grandes capos de la información de la policía lo utilizaran, no sé si como colaborador, como agente, pero en fin, en cualquier caso le daban un papel relevante. O sea, ¿dónde demonios estábamos? Es decir, ¿qué pasa aquí para que tanta gente de cierto relieve, de cierto fuste, pueda picar en la trama que organiza un muchacho, por inteligente que sea? Un muchacho de 18 años. Que entonces tenía 16, creo. Sí, que 16, no sé si, empieza con 16 y le detienen con 18. Sí, el CNI, por ejemplo. ¿En qué manos estamos? Claro. ¿Qué respondes a eso? ¿En qué manos estamos? No, yo creo que él empezó a jugar con una información y esa información la supo jugar muy bien. Él sabe burlar muy bien todos los atajos. Con la información jugaba, te la daba a ti, se la daba al otro. ¿Qué información? Bueno, porque fue consiguiendo información, precisamente. Hombre, yo creo que por parte de determinados capos, como tú muy bien indicas, de la policía, fue utilizado para meterlo en algunos lugares. Sí. En algunos lugares fue metido precisamente para tener la información, como pasó, un chico joven, etc. O sea, que lo utilizaban. Sí, fue utilizado. Y luego empresarios, como tú has dicho, que estaban en el borde de la quiebra. Arturo, Javier de la Rosa, y que cualquier cosa le salvaba. Si este chico te venía y te decía que yo te salvo, pues dice, pues ¿Tiene alguna causa pendiente más? Sí, tiene 6 piezas separadas en el juzgado número 2, que no tienen nada que ver con esta, que son las graves, que le piden 9 años a la Fiscalía, le pide 4 por el tema de la falsificación del DNI, del amigo que se presentó por él en la selectividad, por el tema de precisamente la red policial que montó, el tema Villarejo. Es decir, hay 6 piezas abiertas en el juzgado número 2 que le piden más de 20 años de cárcel en estos momentos. Esa es la gravedad. Pues es un asunto preocupante. Y esto que es interesante, esto que estás diciendo, esto último, ¿este informe psiquiátrico puede valerle, servirle para todas esas causas? Por eso te quiero decir que es un caso para parar todo, porque en el momento que si lo declaran inimputable, ya le sirve para todos los casos. Claro, por eso te estoy diciendo que es un as que han sacado de la manga en estos momentos. Bueno, como está el CNI de por medio, pues a lo mejor es que esto obre el milagro. Las primeras informaciones que pasa al CNI cuenta es sobre actividades de padres de sus amigos, que eran empresarios importantes, entonces él empieza a meter la patita de esa forma. Y efectivamente, como decía Galiacho, la estrategia en la que está es intentar anular las causas por esta vía y tiene mucho encima y sobre todo que afecta
a las cloacas del Ministerio del Interior, así de claro, vamos. Muy bien. Juan Luis Galeacho, muchísimas gracias. Nada, Buenas noches. Oye, vamos a repasar los periódicos, venga, y a ver qué me decís, a ver para que veáis cómo valoran la información que hoy revelaba el programa de Ana Rosa en Telecinco sobre los comentarios, mensajes que envió Puigdemont a su exconsejero de Sanidad, al señor Comín, y que fueron captados perfectamente por una de las cámaras de ese programa de Telecinco. ABC destaca: Puigdemont confiesa su derrota frente a España, así lo subrayan. El plan de Moncloa triunfa, esto se ha terminado, los nuestros nos han sacrificado. Reconocen mensajes al también huido exconsejero Comín. Y como antes nos adelantaba Javier Chicote, ABC también dice que líderes del Partido Democrático de Cataluña, o lo que ahora se conoce también como Junts per Catalunya, Juntos por Cataluña, le aconsejan que busque trabajo en Bruselas y se quede allí. Que es lo que tú nos adelantabas antes, Javier, ¿verdad? Avanzaba, ya le han dicho que se quede, que no tiene sentido, que si vuelve va a pasar muchos años en la cárcel y que ya pues cambie su vida no solo profesional, sino también personal. Y en cuanto a los mensajes, al margen de si ha sido un posado o no ha sido un posado, lo importante es lo que dicen esos mensajes, lo importante es quién los envió, sobre todo quién los envió, también quién los recibió, pero desde luego quién los envió, y son más que claros. Si recuerdas, Antonio, un poco de memoria, cuando justo empezábamos temporada, en septiembre, que nos pedías unos titulares, el primer día que dije, el Estado es invencible. Utilicé como titular con esta deriva. Yo creo que esto es lo que ya se está demostrando, que el Estado es invencible. Tú no puedes porque el Puigdemont va cayendo y era otro y le sustituyendo, pero el Estado nunca cae. El Estado siempre va a estar ahí y ante este tipo de desafíos lo que harán es generar cierto daño, pero nunca vencer. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el resto de portadas enseguida. Hacemos una pausa y volvemos para ofrecerles esas otras portadas que también valoran este asunto y desde el punto de vista editorial tienen también su interés, puesto que hablan de ese sospechoso descuido de Toni Comín, captado por las cámaras, o hablan también de estrategia de Esquerra para cargarse definitivamente a Puigdemont. Ahora, leeremos los titulares y valoráis si realmente detrás de todo esto hay una estrategia de Esquerra, como sugiere, por ejemplo, la Razón, o un descuido sospechoso, como dice El Mundo. Volvemos enseguida. Fijaos cómo titula El Mundo: la ofensiva del Estado y la traición hunden a Puigdemont. La traición. ¿Considera El Mundo que ha sido traicionado Puigdemont al revelarse estos mensajes? Dice: la revelación de los mensajes en los que el líder independentista confiesa el fracaso de su desafío ahonda en la crisis del proceso. Junts per Catalunya intenta recomponer su estrategia al quedar más debilitada antes que República de Cataluña. Y en un testigo directo, un artículo de Pablo R. Suances, corresponsal en Bruselas, titula su artículo, su información, Pablo R. Suances, el descuido sospechoso de Toni Comín. Toni Comín es el exconsejero de Sanidad que recibe esos mensajes de Puigdemont y al que la cámara de Telecinco del programa de Ana Rosa, vamos, graba en todo su esplendor. Y habla de que en Bruselas hay quienes se preguntan si fue un posado o un robado. Como entiendo que si el señor Comín había permitido que él se lo... que alguien le pudiera coger de Pablo Suances, que estaba allí, y efectivamente, pues él defiende la teoría de que Comín se pasa un rato con el teléfono, que hombre, y además que dice que Comín pues es un tipo que tiene cierta experiencia en política y que no tapa el teléfono, que se lo deja mirar, vamos, dicho de una palabra. Pero más allá de eso, que la verdadera traición, si se puede llamar así, que yo creo que sí, la siente Puigdemont por la mañana cuando se da cuenta de que Roger Torrent ha desconvocado el pleno. Y entonces es cuando él se le hace la luz, pero una luz que todo el mundo en Cataluña y fuera de Cataluña sabía que le iba a ocurrir, porque Esquerra Republicana lleva desde el minuto 1 del recuento, desde el primer momento del recuento, lleva buscando esta jugada, que el Estado le cerrase el paso a Puigdemont para poder decir: ay, mira qué mala suerte, el Estado opresor no nos deja, te tenemos que echar. Era evidente. Claro, eso era evidente para todos menos para Puigdemont. Claro. Y ellos en su estrategia además dicen que se vaya Puigdemont, pero que no sea el número 2 de Junts per Catalunya, sino que sea Junqueras, porque ellos lo ven en clave de Puigdemont era el presidente legítimo,
por lo tanto le corresponde volver a serlo como si no hubieran existido las elecciones, y si el presidente legítimo no puede serlo, por el motivo que sea, le toca serlo al vicepresidente legítimo. Claro. Que así ya te saltas al número 2 de Junts per Catalunya, que en este caso sería Jordi Sánchez, en la cárcel. y pasas a Oriol Junqueras. Que tampoco va a poder ser, pero de momento puede ser, pero el juez no lo va a dejar. Pero de momento se quitan un problema de encima, y la realidad que también sostiene esa valoración es que había un enfrentamiento ahí tremendo entre Junts per Sí y Esquerra Republicana. Bueno, dice también El Mundo que el Tribunal Supremo prevé que Puigdemont esté inhabilitado en solo 2 meses. Él y los dirigentes del proceso separatista tendrán que dejar el escaño si es que algunos llegan a sentarse en él. Y, hombre, el consejero delegado del Cádiz Club de Fútbol, Quique Pina, que ha sido detenido por el blanqueo de comisiones del fútbol. También lo destaca en su portada El Mundo. La Razón sobre el asunto de Puigdemont dice las 72 horas en las que Esquerra Republicana de Cataluña sacrificó a Puigdemont. La Razón da por hecho que es Esquerra la que sacrifica a Puigdemont, con esos mensajes y con todo lo que ha pasado. Y dice: el domingo Joan Tardá marcaba el camino para prescindir del candidato. Es verdad que Joan Tardá, como hemos recordado, dijo que si había que sacrificarle, se le sacrificaba y punto. El martes, el presidente del Parlamento, Torrent, bendecido por Junqueras, suspendía el pleno, que es lo que le causa esa enorme indignación y cabreo a Puigdemont, y por lo que El Mundo habla de traición. Y por último, un indiscreto Comín cerraba la estrategia, dejando que le grabaran esos mensajes o le pillaran con esos mensajes, ¿no? Moncloa triunfa, esto se ha acabado, es el titular también que destaca de esos mensajes extraordinarios, y el Supremo que inhabilitará la cúpula del proceso separatista en 3 meses. Ciudadanos, por su parte, rectifica por la campaña del Partido Popular y pide endurecer la prisión permanente revisable. Es eso todos los titulares que lleva a su portada La Razón. Voy con El País. El País, por un lado, dice doble revés para el independentismo en Cataluña. Por un lado dice que la cúpula del proceso separatista, del procés, puede ser inhabilitada a finales de marzo, porque el Supremo, el juez del Supremo, Llarena, que está instruyendo la causa, termine esa instrucción y les procese, y a partir de ese momento les inhabilite. Si son diputados, pues quedarían fuera del Parlamento. Y por otro lado, lleva a portada también los mensajes de Puigdemont. Esto se ha terminado, los nuestros nos han sacrificado. Ya habla del final de la escapada. O sea, no es muy relativo, porque es como en el chiste de Torero, mayormente a mí. Y mayormente a mí, efectivamente. Montoro también propone reestructurar la deuda de las comunidades. Y, hombre, hay unas declaraciones muy interesantes de Juncker en unas jornadas que ha organizado en Bruselas el País. Y Juncker habla de, presidente de la Comisión, dice que el nacionalismo es la guerra. Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Felipe González abogan por una Europa eficaz que dé respuesta a los ciudadanos. Y en esas declaraciones ha sido Juncker. Juncker ha sido muy duro. De los líderes internacionales es la guerra. También Vargas Llosa también ha hablado y ha dicho que el nacionalismo se puede construir, también se puede desmontar. Y Dastis, que es el ministro español de Exteriores, España está unida a Europa y Europa no se puede entender sin España. Son declaraciones sí. Juncker ha sido de los líderes internacionales, yo creo que el más contundente, el que siempre ha estado más cerca del Estado. Tajani ha sido fantástico. Del Estado, cada vez que ha hecho falta, cada vez que alguien les ha preguntado. Martillo pilón contra el nacionalismo y el separatismo. Tajani hizo el lunes un discurso tremendo en Sevilla, en el aniversario de homenaje a Becerril. A Jiménez Becerril. Un discurso extraordinariamente es un tipo extraordinario que muy bien Tajani. Tajani es de las personas que ayuda a España, italiano, pero es de esos políticos que realmente quieren a este país. Y lo demuestra cada vez que habla y tiene que hacer algo. Así que hay que agradecérselo, que sea así, el presidente del Parlamento Europeo, que sea tan pro-español como es. La Vanguardia, Puigdemont confiesa en privado, esto se acabó, es el titular que destaca. Los mensajes de móvil de la expresidenta Comín complican más la investidura y el candidato se siente sacrificado por los suyos y asume que gana la Moncloa. El Tribunal Constitucional resolverá el recurso sobre la investidura en marzo. Y, hombre, también habla de este Congreso de Móviles de Barcelona, que es importantísimo. Se espera que sean 100 y pico mil personas las que lleguen a Barcelona esos días, entre finales de febrero y marzo. El Mobile reclama estabilidad para seguir en Barcelona. La organización reitera su advertencia contra la incertidumbre política. O se arregla esto o nos llevamos el Congreso a otra parte. Que fijaos lo que supone para la ciudad de Barcelona, ¿eh? 100 y pico mil personas que recalan durante los días que está abierto el Congreso. De alto poder adquisitivo, de altísimo poder adquisitivo. Y altísimo poder adquisitivo, efectivamente. Si ustedes entran en la página web de COPE a esta hora, pues van a ver como noticia destacada el móvil delata Puigdemont. Esto se ha terminado, me han sacrificado. Son parte de los mensajes que le envió a Comín. El programa de Ana Rosa filtra los supuestos mensajes entre el expresidente y su exconsejero Toni Comín.
Y Ana Rosa, declaraciones en la tarde de COPE. Alguien avisó a Comín de que tuviera cuidado con el móvil, pero no avisó a tiempo, evidentemente. Y Puigdemont asume los mensajes, pero rectifica: soy humano y dudo, pero no me echaré atrás. Bueno, hoy hemos invitado a nuestro compañero Pedro del Castillo. Pedro del Castillo, que es compañero de la COPE y que a partir de ahora también van a verle ustedes aquí en 13, la noche de los miércoles, con un programa. Pedro, buenas noches, hombre. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Encantado de saludarte. Gracias. Un programa que has titulado El lado bueno de las cosas. Pues, y que vamos a ver enseguidita mismo. Sobre todo que después de todas estas historias que estás leyendo de los periódicos, tanta política, tanta mala información, a veces, pues oye, qué mejor manera que terminar la noche o empezar el día, porque ya son las 12:30, con historias humanas, historias positivas y eso, enfocadas desde un punto de vista bueno. Así que... ¿Y qué tipo de historia nos vamos a encontrar pues mira, esta noche? Hoy en concreto, la historia de Miriam Gutiérrez y Juan Martí Arena. Miriam Gutiérrez es una boxeadora, madre, jardinera, y que con 19 años... ¿Esta mujer que estamos viendo? Es esta mujer que estamos viendo. Sí. Con 19 años sufrió maltrato por parte de su expareja. Bueno, pues ante esa tragedia ella ha sabido afrontar todos los problemas, superarse y, bueno, es 7 veces campeona de España en boxeo. Anda. Así que tiene una historia bien bonita. ¿Qué tipo de boxeo depende de los kilos? ¿En qué boxeo? La mujer ella, no tiene... Yo sé que ella es boxeo profesional, que es lo que me ha contado. Pero y luego mosca, boxeo, ¿cómo se dice? Sí, peso mosca. Peso welter. Entonces, bueno, cuando éramos aficionados, los pesos welter, ¿verdad? El peso pesado, que sería, ¿no? Peso welter, pluma, peso mosca. El mosca era ese sí el que teníamos identificado porque era el de los más pequeñitos, los más delgaditos y los de menos peso, lógicamente. Y luego la otra historia es la de Juan Martí Arena, que él es un joven de 28 años, con 24 tuvo un accidente de moto, se quedó parapléjico. Y bueno, pues lo mismo, ves a un chaval con 24 años tan joven en silla de ruedas. Mira, está ahí, cómo baja las escaleras. Esto lo grabamos en su casa y es muy impactante porque dices, bueno, ¿cómo afronta su día a día? Así baja las escaleras todos los días. Todos los días. ¿Y cómo lo sube? Porque fíjate que tiene un aparatito ahí para bajarlo bien, pero él no lo utiliza. Prefiere bajarlo y luego sí utiliza la escalera eléctrica, ¿verdad? Justo. Para poder, o sea, una especie de silla eléctrica que le sube, si no sería imposible, claro. Su historia es de las que te dejas pegados al sofá. Entonces, oye, yo me imagino que, como dice Carlos Herrera, que hay mucho camastrón en España. Bueno, seguro que en 13 no. Entonces, que esperen unos minutillos, que escuchen y vean estas historias porque merecen la pena. Pues oye, estamos encantados de recibirte en 13, de saludarte, Pedro, y de ver tu programa, El lado bueno de las cosas. Me encanta además el título, que lo sepas, ¿eh? Gracias. Porque siempre eso ya de entrada lo que sugiere es algo positivo, bueno y estimulante. Pues y ejemplar. ¿Verdad? El lado bueno de las cosas. Pedro, que tenga mucho éxito en el programa y te recibiremos encantados los miércoles aquí. Genial, gracias, pues Antonio. Enseguida te vemos y disfrutamos de tu programa. Vamos a despedir el barómetro, o a cerrarlo, mejor dicho. Lucía Núñez, ¿cómo ha concluido? Venga. Sí, Antonio, esta noche preguntábamos a nuestros espectadores si debe Puigdemont renunciar a ser investido tras la revelación de esos mensajes. Pues bien, hasta ahora son la 1 casi menos 20, un 68,1% de los espectadores creen que debería Puigdemont renunciar a ser investido frente a un 31,9% que creen que no debe de renunciar. Antonio. Muy bien, gracias, Lucía. Adiós, Ignacio Camacho y Edurne Uriarte. Buenas noches a ambos. Gracias. Y adiós también a Sandra Fernández y a Javier Chicote. Gracias a los dos. Ha sido un placer. Y a ustedes también les agradezco, por supuesto, que nos hayan acompañado desde las 16 minutos hoy hasta esta hora. 12:37, en que les dejo con el lado bueno de las cosas y Pedro del Castillo. Disfrútenlo y hasta mañana por nuestra parte.